Estamos en el aire, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Beatle, 4 de octubre del 2020. Que se vaya pronto este 2020. La operación técnica y puesta en el aire, Alexis Cogo. Estamos acá en Aleco Entretenimiento, en el canal live de YouTube. Bueno, presento a todo el equipo. Me acompañan hoy, como siempre, Maxi Cogo, Bruno Cogo, Juan Pablo Todaro, Mariano Duy y Belén Di Girolamo. Hoy tenemos un programón porque entramos en la segunda etapa de los Beatles, ¿no? Arranca con este discazo que es Revolver, la segunda parte del 66 al 70. Para los fanáticos de los Beatles, la mejor época de creatividad a nivel musical de ellos. Acá empezaron también, ¿no? En esta etapa con los alucinógenos y entrando en estados de conciencias alterados los muchachos, y bueno, valga el ejemplo el Revolver, se ve ya el cambio, ¿no? El cambio de la creatividad en cuanto a cada uno de ellos, ¿no? A John, a Paul, a George y a Ringo. Bueno, los saludo a uno por uno entonces. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ahí los oyentes y aquí también a los compañeros que... Bueno, obviamente la mesa está servida y tenemos un gran programón porque si bien ya hemos presentado en el momento cuando fue estrenado el disco, no le dimos tanta la trascendencia y el desarrollo más puntual en el análisis que le podemos hacer ahora, como empezamos a hacer desde esto, bueno, toda la discografía. Vamos a tratar de inducir un poco más, profundizar un poco más en los temas y tenemos ya el concepto que se venía gestando y podemos decir que es un disco que define directamente toda esa maraña de rejunte que tenían y se empezó a manifestar y por lo menos también explotó. O quizás diríamos que también entraron en esa etapa de la oscuridad para empezar a ver otra luz, otro lugar, y empezaron a encontrarse con nuevas funciones, porque nuevamente digo, la experiencia que ganaron en esa Beatlemanía termina desarrollándose y creando también un grupo mucho más desarrollado, más maduro, más para lo que es el pensamiento psicológico, personal, interior. Así que hay un montón de cuestiones que este álbum va a empezar a manifestarlo. Por eso mismo es una estructura totalmente diferente a lo que veníamos hablando y ahí es donde podemos considerar a la segunda etapa de los Beatles. Sí. Donde los Beatles se hacen ícono de la historia de la música, ¿no? Sí, totalmente. Acá ya lo define, ahora sí, como una banda que si ya tenía todo por hacer y por hecho, acá seguían aún así también demarcando y dando nuevas llamativas cosas, como que decían, pará, todavía tienen más que mostrar, así que es increíble, increíble. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo no, muy bien. Acá la verdad que vamos a disfrutar muchísimo de este disco. Pero estoy notando como hay una suerte de efecto Mandela o algo así, porque yo no me acordaba que Yellow Submarine esté dentro de Revolver. Si hay un disco que se llama Yellow Submarine. No, pero es la película. Podría Claro. ser un rejunte de canciones, porque está Nowhere Man ahí también, por ejemplo. No, pero Claro. pará. Si vos buscas en Wikipedia, porque así no, ya se lo corregimos a Wikipedia. Ojo que en Wikipedia puede haber un error, porque la semana pasada... Estaba en el disco, ¿eh? Estaba en el disco, pero salió también como cara B de Eleanor Rigby. Claro, Yellow exactamente, Submarine. pero en el disco, digamos... Por eso confunde. No, confunde, pero si comprás el CD, Sí. no está, no lo tenía yo por lo menos. Yo me acuerdo que estaba, ¿eh? Yo me Ahí acuerdo que está, estaba. o Cuando es un yo lo efecto compré allá Mandela por los terrible, por 80 favor, estaba. chequéeme otra vez que no estén utilizando el acelerador de hadrones y salté a otra realidad donde evidentemente este tema no estaba, porque me acuerdo haber tocado el disco y no me acuerdo que Yellow Submarine esté dentro del coso, justamente No. por algo, Yellow Submarine está en su disco Yellow Submarine. Exactamente. Lo que dice Wikipedia acá está totalmente errado. Yellow Submarine no está en Revolver. O sea, no figuraría en lo que uno compra. A ver, el alguien- disco, no en tengo el- el disco en mano, pero, no, pero hay si unos lo muchachos buscan y lo van a rastrean, buscar. acá lo tengo acá, lo estamos chequeando y... No, para una cosa es internet que se puede editar y otra cosa es un disco que lo tengan en mano como se compró no en es una que ya disquería. está, avisen, porque no, la o busco. va Yo me leyendo- compré en la disquería en su momento en los 80 y estaba. Me acuerdo Uy. que estaba. Juan es de otra realidad, entonces, definitivamente. Sí.
Che, ahora lo La chequeamos. misma Tenemos forma de polémica, galaxia, tenemos quiero polémica. avisarles. Yo les voy a dar uno por uno los No, temas. a ver, porque uno, Sí. repitan conmigo, a ver si lo conocemos. El disco abría con Taxman, nadie lo tiene dudas. El Seguíamos horrible. con el horrible, I Sí. Only Sleeping, Love to You, que es un tema que después vamos a charlar, Here, There and Everywhere, bestialidad de tema. Y cerraba con She Said, She Said. Exactamente. Hasta ahí estaba bien, pero Perfecto. acá hay un incluido más que sería como incluir, en este caso, Submarino Amarillo. Y después sigue Lo el cual es lado bastante B. extraño. El lado B Bien. Sí. sigue con Good Day Sunshine, And Your Bird Can Sing, For No One. A ver, seguimos acá porque tengo toda Sí, la yo lista. entendería que podría... a ver, Dr. Robert, I Want to Tell You, Got to Get Into My Life, Got to Get You Into My Life, Más. Tomorrow Never Knows, cierra el bueno, el pero disco. podría ser una versión reeditada. Reeditada, puede ser. Algún remaster que se Sí. fueron incorporando canciones que por lo menos no habían figurado en una versión más antigua. Y los singles de ese trabajo de Revolver son Penny Pe- Lane y Strawberry Fields. ¿En serio? Pero Sí, señor. los singles, pero no salen para el Magical Mystery. ¿Eh? Bueno, Salen- se armó un sí. mega debate No, acá no, antes de no, apertura del programa, por favor. Ahora retomamos, por favor, Bueno. pues Sí. estamos acá siempre. Yo lo que hago con la compu, más o menos, vamos chequeando. Bueno, acá tenemos la data y vamos nombrando un poco de los temas, pero uno, como fanático de los Beatles, ya te puede decir muchas cosas absolutamente de memoria. Pero en un momento encuentro y digo, ¿qué es esto? Esto no estaba acá. O me equivoqué con algo. Pero cuando veo, digo, no, pará, acá figura Hielo Submarina. O es un error, o evidentemente hay una parte de los Beatles que me siguen sorprendiendo, o el efecto Mandela ataca de nuevo. Pues- Continuamos. Hoy, Víctor, te lo hago simple, así digamos también que con Turén Belu, Juan y Sí. Marian también hablando. Sí. La lógica es, viajamos a la segunda época de los Beatles con un disco revolucionario en todo lo que se pueda decir, porque este sí, para mí, tiene ese tinte, incluso, o sea, porque Sgt. Pepper va a ser más como una obra, pero este disco es totalmente experimental por las canciones que tiene y por el baile que te va a dar, porque definitivamente no entra en ningún género cuando lo querés ver, es ese adelanto musical, ya te diría, por lo menos 50 años al futuro. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Y como siempre digo, buenas tardes para los que están de este lado y del otro lado, acompañándonos como todos los domingos. La verdad que ahora vamos a estar viendo uno quizá de los mejores discos de los Beatles el día de hoy. Y como le gusta decir a Bruno, este está lleno de temas que son Beatles, simplemente. No hay más rock and roll, no hay más ninguna cosa que se pueda encasillar en algún lado. Son todos temas netamente Beatles. Y hay otra particularidad en este disco, y es la primera vez en los discos de los Beatles que McCartney y Lennon, los dos tienen la misma cantidad de temas. Hasta ahora, Lennon tenía más temas que McCartney. En este McCartney lo alcanza, por llamarlo de una manera. Hay 3 temas de Harrison, y si está Yellow Submarine, que lo canta Ringo, es un tema que también era escrito por McCartney. Yo me acuerdo que en la versión argentina de este disco, la que había sacado Odeon Pops en su momento, que era la que editaba los Beatles acá en los 70, estaban estos temas, pero estaban con un orden diferente. Por ejemplo, Good Day Sunshine estaba en la cara A y Here, There and Everywhere estaba en la cara B, estaba todo armado de otra manera. Pero me acuerdo que estaba, por eso, o soy de otra dimensión, como dijeron ustedes. Así que bueno, nada, vamos a navegar con este discazo. Dale, Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, oyentes, a todos. Y bueno, una vez más, ya por encarar el análisis mucho más profundo de este discazo que es Revolver, como decían los chicos, un disco que es un antes y un después, vamos a ir entrando también en el año en que fue hecho, el contexto, la agitación que ellos vivían por esos años, y un disco que es otro viaje por diversos estilos, que como decía Bruno, es algo que fue hecho de 50 años para adelante, algo nunca visto, donde también, como decía Pablo, se terminó el rock and roll y ya son ellos en su esencia mucho más trabajada, con composiciones netamente Beatles, pero de una progresión fenomenal. Buenísimo, Mariano. Y por último, a la dama del grupo, del team de Frecuencia Beatles, Belén, buenas tardes. Buenas tardes a todos chicos por ahí y a todos nuestros oyentes. Qué lindo volver a encontrarnos. Y podríamos decir que este disco es como una experiencia religiosa. ¿Saben por qué? Porque, dato de color, dato de color. El diario oficial de la Ciudad del Vaticano, l'Osservatore Romano, así se llama, lo nombró
como el mejor álbum pop de la historia en el 2010, ¿sí? Y hay alguien más que era fanático de este disco y era el Papa Benedicto XVI. Yo desconocía esto, me puse a investigar, por supuesto para mí es uno de los mejores discos de los Beatles, pero no sabía que había llegado a las esferas religiosas de esa forma. Quien también era fanático y le vamos a rendir homenaje es a Kino, que se despidió esta semana. Mafalda, su personaje entrañable, era fanática de los Beatles y hay varios cómics en referencia a ellos. Y vamos a hablar de este disco, que la tapa la hizo ni más ni menos que Klaus Burman, ¿sí? Y bueno, después vamos a ir dando más data de lo que fue esa portada, que es un collage, y bueno, y empezar a disfrutar este gran discazo. Y el Papa Benedicto XVI era fanático de los Beatles porque estaba en el grupo Bilderberg, el hombre de la conspiración con Tavistock. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Y sí, vamos Y a porque ver eran la continuación. más famosos que Jesús también, por eso lo escuchaba. Exacto. Y querían ver por qué lo decían, claro. Estás escuchando Frecuencia Beatles acá en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo. Y bueno, vamos entonces tema por tema con esa controversia si Yellow Submarine efectivamente estaba en el disco oficial o no. Bueno, yo estoy buscando acá, por eso mismo, las tapas en lo que figura. Sí, acá en lo que son las fotografías, los JPEG que se pueden encontrar en Google, sí, están en el orden. Sería el 6º tema del disco, como figuraría por lo menos Yellow Submarine. Qué raro. Aunque no recuerdo. Qué raro, porque si hay un disco que ya es Revolver, digo, de un disco que es Yellow Submarine. Pero a mí es la película, es como sacar un Imagine, que no es del Imagine, ¿no? Es como que digo, es la película Imagine, o del documental. Y acá sería como una película, donde hay también un rejunte de temas, porque hay, como digo, hay un montón de canciones que pueden ser posteriores al disco. Entonces, en el libro... De hecho, hay dos versiones del disco de la película, ¿eh? Hay dos versiones del disco de la película. El original traía la cara B, que eran todos temas instrumentales de George Martin, algunos basados en temas de los Beatles y otros que no tenían que ver con la banda sonora. Beatles, tenían que ver con la película. Y después había otro que sí ya era el songbook, lo llamaron en su momento, que tenía todas las canciones de los Beatles que aparecían en la película. Bueno, yo tengo en casa tengo el CD, los discos, los tengo repetidos, así que hoy me voy a fijar. Chequeamelo. Lo voy a chequear y después para el próximo programa. Terrible, porque nunca lo hubiese pensado acá. Bueno, ¿ratificamos o rectificamos? Claro, ahí estamos. Empecemos con nuestro análisis de siempre. A ver, el disco estamos seguros que abre, por lo menos así me acuerdo. Hablé con Taxman. Pero antes, Bruno, antes que arranques con tema por tema, vamos a decir que fue editado en el Reino Unido en el año 66, por 66. Supuesto. El 5 de agosto se grabó del 6 de abril al 21 de junio de ese año en Abbey Road. Ahora sí. Perfecto, ya tenemos. Bien. Empezamos con la gran tonada de George Harrison al ritmo de hard rock, prácticamente maravilloso sin duda, con un McCartney tocando la guitarra, una canción mostrando un poquito esta idea de, unos dicen, Taxman haciendo alusión al hombre de los impuestos, al cobrador de impuestos, al recaudador de impuestos, y otro dice Taxman por el taxidermista, también que, casualidad, tenía mucho que ver con ese McCartney ya fallecido y que hacía alusión a que, bueno, obviamente también se ocupaba de la parte de la morgue y, bueno, tenía que chequear ese cuerpo de McCartney. Epa. Ya lo diste por fallecido. No, bueno, yo no tengo muchas dudas. Así empezó, sí, con una gran... Bueno, y ni hablar que en la portada está McCartney sentado en el inodoro. Eso es... Bueno, pero acá yo tengo, antes de empezar con la canción, tengo un comentario de Pete Shotton. Vamos. Afirma que el diseño de la tapa fue creado en casa de Lennon en Kenwood, su primer casa, después que dejó Liverpool. Dice así: John, Paul y yo nos pasamos una tarde seleccionando fotos e ilustraciones de los Beatles entre una enorme pila de periódicos y revistas, de las que luego recortamos las caras y las pegamos juntas. Nuestra obra manual fue superpuesta más tarde en propios dibujos por Klaus Burman. Sí, vamos a ponerle como, digamos, el dato está sacado de algún... es oficial, de una revisión, pero claro, entenderíamos que el famoso collage... Exacto.
de arte está muy bien marcado en ese contexto. Y que ganó un Grammy, ¿sí? Esta portada, por mejor arte gráfico de un disco. Así que no nos olvidemos de eso. También vamos a charlar un poquito también de todas las controversias que tiene la tapa y de los misterios que guarda. Y bueno, eso después lo vamos a hablar después. Por ahora mencionar que Taxman, de las canciones de los Beatles, como apertura creo que es maravillosa. Arranca con ese conteo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y se escucha el 4 muy fuerte de repente. Y ese efecto, digamos, de coros de los Beatles, pero mezclado mucho más rabioso esta vez, con esa tonada en re mayor. Y bueno, con ese bajo yendo y viniendo prácticamente de forma constante, que aquí empezamos a entender que, por lo menos así se menciona, que esta parte está tocada, el bajo está hecho por Harrison, mientras que la guitarra está hecha por McCartney. Es como este caso está invertido y mostraba un poquito esta versatilidad de los Beatles. Ahora está grabando en estudio y decir, bueno, mira, yo quiero grabar esto, ya está. Aunque, por supuesto, el tema es de George Harrison. Yo no dejaría por lado que es un disco que abre con un tema de George, ¿no? Que también eso, ¿no? Sería raro, ¿no? Como diciendo, bueno, pero siempre lo dejaban como un segundo ahí. Esta es la primera vez que por lo menos el disco va a abrir con una canción totalmente diferente a lo que es Paul o John. Así que también, pero me quedo en la línea del bajo, cuando entra en el estribillo, por lo menos en la parte de los coros que va para arriba. La línea de bajo es espectacular. Muy bueno. Parece que parece de un guitarrista, justamente, y que se empieza a notar esos arreglos que son como mucho más virtuosos, si se quiere, o por lo menos de mayor complejidad, y que bueno, evidentemente se complicaría más si lo tenés que hacer en vivo. Igual se puede hacer, quédense tranquilos que está verificado, está chequeado, pero sí te exige a otro nivel, porque nivel técnico. Es un nivel técnico bastante importante, puesto de que en realidad es un arreglo como si estuviera... Pues se nota eso porque son arreglos casi de guitarra en un bajo. Sí, y a su vez el solo de guitarra también es bastante extraño, ¿no? No es como una cosa línea melódica que se pueda, digamos, seguir con un orden, sino que también como conlleva algún que otro pasaje técnico. No está en una pentatónica, digamos. No, te hace, digamos, trabajar un poquito más y practicarlo un poquito más. Es como que es muy extraño en la secuencia que está, pero estos siempre son los muy característicos, los solos de McCartney, que lo vamos a encontrar por ejemplo en The End y en Good Morning, Good Morning. Es muy similar. Por eso mismo tenía un estilo. Cuando yo digo, se nota que las guitarras de estas están tocadas por otra persona. No es Harrison cuando estás sintiendo la forma. El toque, sobre todo la apertura, que siempre hace muy característica de él, como si fuese casi un rasgueo dentro de la misma nota, repiqueteando, digamos, en la misma. Escúchenlo, lo van a sacar enseguida cuando está tocando McCartney la guitarra y cuando está tocando Harrison. Sí, es totalmente diferente. Igual quisiera pincharles el globo con esto, pero Lewison, que es el que registró todas las Beatles Recording Sessions, dice que en esta canción McCartney toca el bajo y la guitarra y que Lennon solamente hace los coros. Y panderetas, Lennon. Exacto, que no tocó ningún instrumento. Las guitarras las hacen Harrison y McCartney. Sí. McCartney toca el bajo y los coros y Ringo, hace la batería y la percusión. Bueno, es interesante en este disco porque va a pasar muchas veces que alguno de los miembros de los Beatles no va a participar. Por ejemplo, vamos a ver que en quizá una de las mejores canciones de Lennon acá, McCartney no va a participar. Y Lennon no va a participar en algunas canciones de McCartney. Va a empezar a abrirse la grieta, ¿no? En la canción 2 se puede observar, la participación de no todos los Beatles. Eleanor Rigby, que es McCartney básicamente. Al funcionar directamente como una orquesta, como banda principal, te deja de lado que, ¿quién toca la orquesta? ¿Quién está tocando el violín? ¿Lo hace Lennon? Pero cantan todos en Eleanor Rigby. Claro. Sí, tiene una parte coral como una participación, pero casi digamos que le podés evitar, como esta idea de que ya se pueden notar que se pueden hacer canciones independientes e individuales. Es como una cosa más marcada, ¿no? Es como que el día ese a Eleanor Rigby le dijeron, Ringo, ni vengas. No, sí, Ringo pobre se tomó el día ahí. No, Harrison también es lo mismo. En Taxman podemos encontrar la pandereta y el cencerro. Hay dos cositas muy interesantes que yo, como siempre digo, un disco que logré llegar a tocar en vivo completo con una banda y a mí me tocaba la parte simple de lo que eran las percusiones. También interesante por lo menos remarcarlo que se pueden encontrar lo que hay de fondo. Se diría que podría llegar a haber un teclado como un órgano. Un órgano de fondo. Que ya podría acoplarse. Aunque no se sabe si es la propia distorsión y la reverb que suelen tener estos temas, que te dejan como una suerte de tonalidad ahí de fondo, nota pedal en re sostenido. No re sostenido, sino un re
donde se está manteniendo constantemente a lo largo de la canción. Sí, yo creo que también es importante el entramado de el título. Igual, Taxman también me parece como que hay una alusión en la crítica, ¿no? También ya no está hablando efectivamente del amor este. No, En obviamente. este disco, perdón que me meta en este disco, no quiero olvidarme de preguntarles esto a ustedes que son músicos. ¿Qué es eso de la guitarra al revés? ¿Sí? Como que suena una guitarra al revés o algo así, investigando un poco. Acá en I'm Only Sleeping va a estar eso. Debería estar. Leí eso, claro. No quiero olvidarme de preguntarles eso cuando lleguemos en I'm Only Sleeping y decirle también a los oyentes que estas canciones del álbum Revolver, los Beatles nunca las tocaron en vivo, ¿sí? Lo cual no es menor, por todo lo que ustedes están explicando. Y sí, porque ya los instrumentos, que empezaron a cambiar los instrumentos. No, yo tomaría en cuenta. Las formas también. Quiero marcarles algo. Si ustedes buscan este disco van a encontrar que el género musical que tiene, así lo charlamos después, es rock psicodélico, rock experimental, rock ácido, power pop y pop barroco, para que se den una idea de cómo entra este disco dentro de lo que es el Sí, propio las siglo categorías XX, ¿no? que están abriendo son muy amplias. Es un disco que tiene, como digamos, muchos géneros incorporados y estilos que se pueden abrir. Es el disco que Brian May dijo que les sirvió de inspiración para hacer Rapsodia Bohemia a todo el grupo de Queen, pero es uno de los discos que más los marcó a ellos como banda. Así que Sí, un dato mucha importantísimo. complejidad. No, ni hablar. Siempre, como digo, es una forma que las próximas bandas que van a venir van a estar todas influenciadas y marcadas por la música de los Beatles. Desde ya, siempre considero que hay una evolución musical de complejidad, pero es porque, nuevamente, alguien ya te deja una posta, ¿no? Que vos decís, bueno, los Beatles llegaron hasta acá, pero viene otra banda que va a seguir avanzando con lo que dejaron, con lo avanzado, que por lo menos hasta donde pueden haber llegado, ¿no? Impresionante. No, y aparte todos esos géneros musicales los crearon ellos. Ni hablar, porque en esa época pensar en esos géneros no estaría hablándose, o por lo menos eran completamente novedosos. Y por eso era difícil revolucionarios. hacerlos en vivo, ¿no? También. Este disco tiene como una relatividad en vivo. Por ejemplo, Taxman es un tema absolutamente rockero, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Here, There and Everywhere sin problema. G666, bueno, va a estar en mi top, ya les aviso. Después, And Your Bergen, bestialidad de canción. Aunque, sí, Dr. Robert también. I Want to Tell You. Y Tomorrow Never Knows te diría que todos son temas que los puedes hacer en vivo. Pero Love You Too ya te quedó ahí. Te No, puso un palo te en la lo rueda saqué, como diciendo, te lo espera, saqué. hasta acá, porque Hasta eso va a aquí tener que llegaste. ponerte un poquito más a buscar instrumentistas ya directamente con conocimientos musical de tiempo, sobre todo eso después lo vamos a charlar. Sí. Pero bueno, algún comentario más sobre Taxman, acá lo dejamos, si no, pasamos así. Mariano quiere decir algo más, Juan, acá algo más sobre Taxman. Nada. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Vamos a Eleanor Rigby, obviamente una tonada hecha y derecha directamente hacia orquesta y una composición de McCartney, absolutamente, pero con gran controversia por la temática nuevamente de, fíjense, año 66, los Beatles dejan de tocar en vivo y otra vez entra la conspiración McCartney dentro de Eleanor Rigby. Pero mientras hablamos musicalmente de una tonada que prácticamente tiene una sola nota, que es este acorde, es la serie de sol mayor, pero está en mi menor dentro de su relativa menor, para por lo menos el orden general del tema. Y que nos devuelve a nosotros una canción con una gran letra, una gran, digamos, prosa, y obviamente a nivel musical es una cosa maravillosa como composición. Sí, la incorporación de los instrumentos de la orquesta, que también vamos a ver que por acá tenemos las cuerdas, principalmente, formando ya el sostén del tema. Pero más adelante vamos a encontrar que ya entran también los vientos, los metales, como también un uso o un recurso, y esto también lo pienso cuando decimos All You Need Is Love, el gran uso de la orquestación en toda su gama, porque ahí ya tiene todo, pueden incorporar toda la orquesta. Pero acá vamos a ir encontrando otros temas, por ejemplo, Got to Get You Into My Life, que van a tener las trompetas y los trombones o los saxos, por ahí se van mezclando, ¿no? Pero principalmente las trompetas. Así que cuando hablamos de Eleanor Rigby ya encontramos este nuevo color, un instrumento completamente diferente a lo que puede ser las guitarras, el bajo, los teclados, sino que está. Esto para representarlo en vivo se puede encontrar en los teclados. Yo usaba el Roland XP10, que lograba por lo menos generar y
controlar todo el formato de lo que podría llegar a hacerse un cuarteto de cuerdas. Sobre todo el ataque de las cuerdas, porque a veces el violín no termina por sonar en el momento, sino que tiene como una especie de fade-in mientras va entrando, mientras que, bueno, obviamente, por lo menos en este teclado aparece eso. Sí, los logros que pueden tener los teclados son, a ver, siempre pensemos que son sintéticos, o sea, lograr el efecto, el sonido real de una cuerda acústica, podemos hablar que es algo más diferente, pero para tratar de representarlo en vivo se podía llegar, lo hemos logrado, por lo menos con la banda, y eso era algo bastante interesante, porque con un solo teclado podías, digamos, si sabés utilizar los dedos y el uso de las voces para poder hacer toda la gama de los bajos y de los agudos y los medios, vas a tener la posibilidad de hacerlo. Pero aún así considero que el nivel instrumental es lo que destaca la canción. Acá hay una controversia. Es notable también... Sí, Sí, por favor, Mariano. decí Mariano. Es notable también como ellos no solo lograron incluir la música orquestal, sino también marcar un tiempo típico de tal vez la música barroca, que es el bajo continuo, ¿no? Y cómo es perfecto. Sí. Bueno, hay una controversia con este tema porque todo el mundo se lo adjudica a McCartney, ¿sí? La parte musical, porque el 70% de la letra la escribió John Lennon, ¿eh? Acá, ¿Posta? sí, es posta. A ver, Hay- a ver, te voy a responder esa cuestión por justamente lo siguiente. Father Mackenzie, justamente, ¿quién es Father Mackenzie? Hubiese sonado mucho mejor Father McCartney, ¿no? Entonces, prácticamente Eleanor Rigby habla de un entierro de alguien. Podría ser de McCartney perfectamente. Entonces, el padre Mackenzie se sacude la tierra de las manos mientras se aleja de la tumba. Se supone que al principio el sacerdote iba a apellidarse McCartney, pero como era una pista más evidente, cambiaron el nombre. Eso, por lo menos, es lo que está planteado. Y justo va a la misma frase anterior del tema anterior. Dice, if you drive a car, if you get to talk. Entonces, claro, dice, si manejas un auto, si te sentís frío, claro, es decir, frío como un cadáver manejando un auto. Ahora mi consejo es que los que mueren declaren sus peniques en sus ojos. Entonces, hay como algo muy extraño si vas buscando la letra. Pero claro, como siempre decimos, también si quiero buscar las pistas para que me coincidan, el rompecabezas lo armo con las pistas que quiero yo y conecto los eventos como me sirvan. Claro. La realidad es que Eleanor Rigby maneja muchas cuestiones sobre alguien, una tumba que nadie conoce, de un, digamos, que nadie está ahí y que nadie fue al entierro tampoco. Claro, pero aparte, mira, te voy a leer Dale, por favor. lo que cita este libro que tengo de las canciones de los Beatles con respecto a Eleanor Rigby. Dice McCartney, saqué el nombre de Rigby de una tienda llamada Rigby y creo que Eleanor venía de Eleanor Brown, la actriz con la que trabajamos en la película Help. ¿Sí? Sencillamente me gustaba el nombre, buscaba un nombre que sonara natural. Eleanor Rigby sonaba natural, decía Paul McCartney. Así que, bueno, después entonces la llevé a la casa de John Lennon, nos sentamos, nos reímos, nos pusimos higos y la acabamos, dice. La siguiente frase fue Father Mackenzie. ¿Sí? Que esas son las dos, lo que dice John Lennon dice que la primera estrofa la escribió McCartney y el resto de la canción la escribió él. Y la siguiente fue Father Mackenzie, iba a ser Father McCartney. Pero luego pensé que eso era hacerle una faena a mi padre, metiéndole una canción tan solitaria. Así que nos pusimos a buscar en el listín de teléfonos. Ahí está lo bonito de trabajar al azar, funciona perfectamente, mucho mejor que si intentás planearlo con el intelecto. Sí. Y John Lennon dice... Yo les cuento que en el cementerio de Woolton, de ahí el lugar donde ellos dos se conocieron, está la tumba de Eleanor Rigby, con lo cual puede ser que les haya quedado en el inconsciente en algún momento y por eso lo hayan nombrado. Es muy raro, y Juan, tres eso que tumbas, decís. Sí, tres sí, tumbas por favor. está John Mackenzie. Mirá, Con lo cual están ahí, ¿no? es muy Los raro. dos en el lugar. Es muy raro lo que está diciendo Juan, porque muchos adjudican justamente que esa tumba de Eleanor Rigby es nada más y nada menos que donde está Paul McCartney actualmente, dentro de la conspiración. Lo cual es como, no sé quién escribió esta novela, pero es espectacular, porque se reía de una forma increíble. Porque claro, fíjate, vos estás escuchando, ¿dónde salió el nombre de Eleanor? No, de la actriz. Y bueno, Rigby no, porque me acordé de una tienda. Y después ves la tumba. Entonces, ¿quién mintió y de dónde sacaron esto? Tal cual. Y ahí es el dato conspirativo, si lo estás buscando acá, te viene perfecto para los fanáticos de esta teoría de McCartney muerto, o el Paul falso, donde encontramos esto que mencionás vos, Juan, muy bien, de que mirá, la tumba está y hay una tumba al lado de un Mackenzie.
Sí. Y les quiero contar algo más. Eleanor Rigby murió el 10 de octubre del 44, del 39. Es decir, a ver, Lennon nació un 9 de octubre del 40. Es el mismo número, pero bueno, pasamos un número del año al día, ¿no? Muy raro. El número general sería lo mismo. Y murió a los 44 años. Muy raro. Así que también hay mucho juego Sí. en todas estas cosas. Y no aparece como Eleanor Rigby como la tumba principal, porque en realidad la tumba principal es de John Rigby, Claro. que era El esposo, ¿no? que era creo que era el abuelo del, porque Eleanor Rigby estaba casada con Thomas Woods. Bien. Bárbaro, ¿eh? Bueno, Buena no data sé esa. más que decir, digamos, a nivel musical de esta obra, es que realmente está, dijimos, ¿no? Hay pop barroco entraría en esta categoría, si lo podemos decir, y es de esa obra clásica que dijimos, mira, en realidad oficialmente si lo planteás, McCartney fue, grabó con la orquesta que ya estaba ahí armada, y listo, salió Eleanor Rigby. Las dudas están en quién escribió la letra por ahí. Ahí dice, acá está claro, lo dice John Lennon, ¿eh? Ahora se los leo de vuelta. No, te ¿No? creo, pero bueno, es como medio raro porque básicamente la letra suena muy McCartney. Sí. Muy McCartney. Parece, sí, pero bueno, a Pete Shotton también agrega, aunque a John se le atribuyera en una de sus últimas entrevistas la mayor parte de la letra, lo que yo recuerdo es que Eleanor Rigby fue un Lennon-McCartney clásico, ¿sí? En que la contribución de John fue prácticamente nula. Pero dice John, acá quería, a ver si lo encuentro, escribí buena parte de la letra, aproximadamente un 70%. Así que, bueno, según los registros de esa época, hay controversia, ¿no? Si la hizo McCartney toda, o la letra, la gran mayoría de la letra es de John Lennon y la parte musical es de McCartney. No, seguramente hay una influencia muy grande de lo que es George Martin también, de costado, ¿no? Que digamos No, que acá en la es más composición. ahí que no lo estamos nombrando, pero en la intervención musical y de arreglos orquestales, como hablamos de Yellow Submarine, que va a ser también toda la producción del lado B, que es toda la orquestal, o la banda sonora de la película, vamos a encontrar que está George Martin. Y no dudaría que en esta parte también haya tenido participación en los arreglos, o por lo menos en escribir los arreglos orquestales, que consideraría que así McCartney, si bien estaban metiéndose por lo menos en esto, porque lo vamos a encontrar también en, bueno, más adelante, ¿no? Pero lo que es She's Leaving Home, la idea muy parecida también de utilizar ahora la orquesta cuando McCartney canta. Por eso se nota que McCartney ya era el gustoso, por lo menos, De la de esta orquesta. música orquesta, ¿no? Porque Sí, sí. nosotros La música de cámara. Sí, totalmente. Sí. George Harrison era más de la música hindú y de Lennon era más rockero, era un poco más de romper un poco hard la rock, cosa. sí. Sí, correcto, totalmente. Bueno, nada más que decir de Eleanor Rigby, pasamos a la próxima canción. En este caso sería A Moment Sleeping. Va a costar muchísimo poder hacer un top 3. Ya te digo que para mí este disco, bueno, Este es un temazo. es una bestia de tema. También otro tema muy adelantado. Pasa que hay muy buenos temas melódicos y muy buenos temas rockeros. Yo hago podio, me parece, también con A Moment Sleeping. Una canción... Autoría de Lennon. esto Bruno. sí nadie lo discute de Lennon, pero yo quiero hablar de lo experimental, de la cantidad de acordes que tiene este tema, de todo el matiz que lleva, digamos, en el propio tempo que está tocado y los instrumentos Beatles clásicos, porque acá sí vas a encontrar la guitarra acústica de Lennon, el solo de Harrison, pero al revés, porque está en guitarra invertida. Ahí te pasé un track para que lo busquemos y lo escuchemos en referencia. Espera que lo vamos a cargar. Pero seguí. Dale. La cuestión es, aquí pensando un poquito en todo esto, A Moment Sleeping se quedaría como, más que nada, como otra vez, esos temas que están abusivamente adelantados a la época por la experimentación, pero también por todo lo que va nombrando en la letra dentro de su prosa. Y también me voy a quedar con este concepto de... Bueno, de acá que nadie le discute a Lennon, pero los coros que tiene, los coros, digamos, esos coros Beatle, como se conocen, a nivel melódico como parece que están en un tema suave, pero el tema es excesivamente como agresivo en cierta manera y a la vez muy calmado. Creo que te lleva una mezcla de sensaciones terrible este tema. Decía Pete Shotton, A Moment Sleeping evoca brillantemente el estado de letargo inducido químicamente por el que John navegaba. ¿Sí? Buena frase esa, ¿eh? Dicen Bueno, que el nombre de la canción era por eso, era porque cada vez que tenían que ponerse a componer, McCartney lo tenía que sacudir a Lennon para que se despierte, contado por Lennon esto, y decían, bueno, che, escúchame, no, solamente estoy durmiendo.
y bueno, y de estar durmiendo sacar esta genialidad es una cosa increíble. Sí. Pero el juego era ese, ¿no? Como que él estaba durmiendo y McCartney lo tenía que despertar para que se pudieran poner a componer juntos, porque si no, él estaba tratando de seguir durmiendo y sabemos que el sueño fue muy importante después en la vida de... Opa, No, perdón. en la vida de Lennon el sueño había sido muy importante, ¿no? Sí, sí. Era un aeronauta después. Claro. No, estamos abriendo el track para escuchar la Sí, guitarra. no debería activarse, También pero te bueno. decían que este I'm Only Sleeping, este cansancio que tenía, también podía ser producido por el efecto de la marihuana, ¿no? Acá ya en este disco Y se acá hace mucha alusión. Empiezan acá las drogas de otro a todas las carácter, ¿no? sustancias que van yo probando. entendería por El ese lado. ácido ¿no? lisérgico. Después les voy a leer algo. Ahí Después les voy a dice, leer una cosa muy interesante ahí que dice le sucedió. Pichotton que navegaba por una cuestión, un letargo de químico, ¿no? No, seguro. Pero no, Yo lo estaba de interpreté viaje, por para ese mí lado, estaba de que es viaje, como ¿no? que estás ido, estás perdido y que también estás en un estado somnoliento, pero entenderíamos que vendría por ese lado. Su búsqueda también en esta idea de viajes oníricos, lo que sea, porque también el misticismo estaba entrando. Así que cuando te contaban, che, ¿sabías que podrías entrar en tus sueños o viajar por esto o tener un sueño lúcido o entrar en estados de Viajes astrales. digamos, de despertar de conciencias, alterados de conciencia, Claro. perdón, esa es la palabra, y es como que estaba en plena búsqueda, porque estamos entendiendo que de esta idea de la nueva... No, McCartney dentro de 2 años. Era del 42. Así que en el 2022, ¿no? Me gustó porque dijo Víctor era del 42, con lo cual ya asumió que McCartney murió. Está bien. Un acto fallero, ¿cómo se llama? Un lapsus. Y si lo repetís muchas veces... Parecería la que empezás a estamos creer. de vuelta en el aire, ¿eh? ¿Estamos? A ver, Parecería como que sí. ahí está, por lo menos se deja de cargar. A ver. Estamos al aire, estamos al aire. Ahí está. Bueno, Bueno, al aire, seguimos buenísimo. en Frecuencia Beatle, aquí en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo. Y estábamos hablando de I Only Sleeping. ¿Sí? Sí, Del sí. tema I Only Sleeping. De esa genialidad creativa de John Lennon. Ni hablar. Sí. Les había dicho que está en sol sostenido, está en sol sostenido bemol, perdón, sí, en esa, pero también si lo buscan en internet no les va a decir eso, les va a decir que está en sol, lo cual está mal. No, Sí. muchas veces los cancioneros que hay en internet están modificados y siempre digo hacerlo bien o hacerlo mal era el mismo trabajo. Las personas que lo sacan, calculo que tienen el oído y la capacidad, pero aún así, bueno, me están dando el trabajo de sacármelo y yo no. No, pero estoy uno dice trabajando acá, en bueno, voy a tocar el tema y te tocas mi menor, no te va a funcionar porque está en mi menor bemol, o sea, es más Sí, raro todo. Aún así, también empecemos a pensar que los Beatles empezaron a trabajar también con el pitch. El famoso pitch, ¿no? sí. de las tonalidades, que considero que en Muy eso bien, también muy puede bien. Ahora sí podemos continuar entonces. Si no hay más nada que decir, ya les aviso que yo agregaría esta a un top, por lo menos de temas. Así que continuamos. Si no hay más nada, seguimos con Love Love You You Too, Too. de George Tema de Harrison, también muy experimental. Tal vez el tema que decís, esto es de los Beatles, ¿en serio? Pero bueno, sí, efectivamente también parte de la experimentación, con instrumentos típicos de, obviamente, de la zona de todo lo que tiene que ver con la cultura hindú, con ese sitar y esa suerte de, ¿cómo se llaman los tamborines? Como... Las tablas. Tambora. tablas. A tabla y tambora. Tabla y tambora, exactamente. Que bueno, que también es parte de esa Tambura. experimentación. Y que bueno, también tienen como un tonito mientras estás tocando. Y particularmente yo que voy a destacar de Harrison en esto, la complejidad del tempo de la música hindú. Que sin duda tiene como tiempos muy, muy complejos. Y que bueno, sí, efectivamente tampoco es que es un 4x4 que puedes tocar así tan simplemente. Sí, están bajados muchas veces en las partituras al 4x4, pero la interpretación o la lectura tendría que ser de forma compuesta, ¿no? No tiene nada que ver con lo que uno tendría la escritura tradicional, por lo menos sí, sí. académica, así que siempre se hace muy difícil, pero en las partituras por lo menos lo quieren bajar a A algo un más 4x4. métrico. Que eso me pasaba cuando tenía que tocar, por ejemplo, Between Without You, Sí. que tenía la referencia del solo, que a mí me pasaba
que ese fue el último disco que llegué, aunque me estoy adelantando, ¿no? Pero mi referencia es que tenía que yo hacer toda la idea del solo que tiene instrumental de las cuerdas, junto con el sitar, que había un sitarista en vivo, así que tenía que acompañarlo, pero claro, él contaba como la cuenta original. O sea, él sabía música hindú, realmente. Claro, entonces, él contaba de a 12, creo que la cuenta era 12, si no me equivoco, y el otro contaba 4. Y yo estaba corrido en un par de cosas, pero tenía que por lo menos, digo, no, a ver, no me voy a poner a contar, porque no me va a dar la cabeza, le digo, lo que sí voy a hacer es escuchar las entradas y las salidas en base lo voy a sentir, ¿viste? Una cosa así. Michael Jackson. ¿Cómo es la estructura de la música hindú? No tengo ni idea, no te voy a mentir. Mira, para los oyentes. Por lo menos de lo que yo me acuerdo, Sí. así de lo que Max me había contado, no sabés que está contado en 12 y no está contado en 4. No, pero eso sería como un tiempo compuesto, ¿no? De 12 octavos, 9 octavos y 6 octavos, pasado en el tiempo ternario, no binario. O sea, vos tenés un cantado sobre 2 corcheas en una negra y acá automáticamente tenés que pensar 3 corcheas por negra. Entonces se vuelve ternario. Claro. Es un vals, sería como un tiempo de 3x4, pero a nivel más complejo. Vos decís, no, pero no es... Sí, porque pasaría como de un vals, pero después pasa 4x4 común y después vuelve de nuevo. Sí, por eso mismo no se puede pensarlo, pero aún así las métricas, porque esto también es danzable, pensemos que es la danza hindú, tiene mucho que ver, porque es más que nada pensado para eso. Entonces los tiempos métricos caen totalmente diferentes. Pensarlo también como una manera flamenquesca, que también tiene otras estructuras, más que nada por los pasos, porque es para bailar. Y la guitarra muchas veces se acopla a la idea de la danza. A la danza. Ahí tenemos, fíjense, por eso vamos a rescatar la complejidad de George Harrison dentro de esta canción de Love You, que bueno, hace referencia por lo menos a traerte esto. Bueno, va a tocar. Ahora, la pregunta es, che, ¿qué grabó McCartney acá? Y McCartney, quédate en casa, y Ringo, ni vengas otra vez. Acá ninguno, claro, todo fue de Harrison. Entonces Harrison aparece una mañana y dice, che, traje a mi grupo para tocar. ¿Quién pensás que sos Harrison? Y ya está, y Harrison estaba tocando ahí. Acá empezamos a ver un poquito cada vez las individualidades de los Beatles marcando un poco su tensión. De hecho, Harrison acá tiene, por lo menos creo que tiene 3 canciones seguro, ¿no? Sí, I Want to Tell You, sí, Love You Too y... 3 canciones, sí. Y Taxman, efectivamente. Taxman. Bueno, no sé si quieren agregar algo más del tema, chicos, los dejo a ustedes también. En The Beatles Bible, en la página de Beatles Bible, que recoge muchas cosas de Lewison, dicen que Ringo tocó la pandereta y que McCartney hizo la armonía vocal y tocó el bajo. Yo el bajo no lo escucho, Yo tampoco lo escucho. Pero dicen que hay un bajo ahí. Teóricamente dicen que hay un bajo, es cierto. Yo no lo escucho, yo escucho como un ruido de fondo que suena como de fondo, que bueno, son la parte de la instrumentación de Love You Too. Quería ratificar entonces, no rectificar, que Yellow Submarine efectivamente estaba en Revolver. Acá lo encontré. Te juro que te hubiese apostado cosas directamente. Tenía razón Juan Pablo. No, porque yo... sí, exactamente. Yo pasé la hoja del listado de canciones, no sé si fue un acto inconsciente, porque no me la banco esa canción, y la pasé. ¿Sí? Puede ser eso también, es un acto... Pensamiento de la negación, no, porque viene un muy buen disco y de repente Yellow Submarine arruinaría todo el concepto. Igual ojo con Yellow Submarine, ojo con Yellow Submarine. No, tiene un par de cosas. Tiene un par de cositas que son. Hay que analizar, ya vamos a analizar un poquito el tema. Tiene que ver con McCartney, ¿no? Sí, ya les voy a contar un poquito de cómo va eso. Bueno, empezamos acá. No sé si quieren agregar algo más, chicos. Ahí Belu, Marian de Love You Too. Fue Juan también. Juan ya mencionó un poquito esto de que la línea del bajo no se escucha, pero está ahí teóricamente. Y bueno. Vamos. Pasamos con... es difícil, Temazo. Difícil. Temazo. Este es Here, There and Everywhere. Si yo tengo que sumar un tema de McCartney a este disco, este es una bestialidad de temas otra vez, adelantadísimo de su época. Nada, ¿qué decir de esta canción? Porque cierra por todos lados, es una balada romántica en todo su esplendor, pero con una voz muy dulce, de mucha complejidad y también con una gran cantidad de acordes. Pero que no se notan forzados, sino que justamente están ahí. De hecho, el estribillo va a ir a un sol menor, mientras que la nota de por sí ya es sol. Entonces, la modulación que está haciendo, que tiene su complejidad, no se nota. Entonces, prácticamente, y se escucha como el propio arreglo que tiene en esa parte, es como una guitarra que sube y baja, como si fuese una escalera, y que no está en ninguna escala, sino que está haciendo como notas de paso, van y vienen, y que, bueno, te dejan un efecto maravilloso. De Here, There and Everywhere, en mi caso, sí, no, lo tomaría como, digamos, nuevamente las canciones románticas de Paul, así como estaba Yesterday, Michelle,
va a entrar también en el concepto que es muy macarnesca y le va a dar ese tinte que él tiene de darle esas siluetas de lo que son las canciones lentas, los lentos de los Beatles, ¿no? Los lentos de Paul. Vemos lo que decía John Lennon, dice, una de mis canciones favoritas de los Beatles, decía John. Es verdad. Es verdad eso. Paul McCartney dice que esta canción le inspiró una canción, la compuso, ¿no? Inspirado en una canción de los Beach Boys, God Only Knows. ¿Sí? No, la... No, Él nada sí, que ver. capaz lo dice él. No, ¿eh? está bien. Lo dice, pero se confundió Pero totalmente. no llegó a componer No, algo parecido sí, ni a palos, ¿eh? No. Él dice que Está muy o sea, lejos. sale que no. se inspiró en esa pero canción. Aspiró de otra cosa, querrá decir. Aspiré de otra cosa. Yo no creo que haya llegado a la idea de lo que es el God Only Known, no, ni a palos. No, pero bueno, se ve que esa canción de los Beach Boys le hizo influencia y dice, la compuse un día en la piscina de John. Sí, no. Bueno, puede ser que tenga influencia de los Beach Boys por otras canciones Sí. de los Beach Boys que tienen esta misma onda, como por ejemplo Surfer Girl o algunas de esas canciones de las baladas de la primera época de los Beach Boys. Ahora, God Only Knows me parece que está jugando en otra liga. Por ahí. Sí. No. Te queda muy lejos eso. Ahí Sí. está. Sí. No, Bueno, aparte las variables que tienen, digamos, todo lo que es en la canción, si yo te digo, bueno, a ver, ahora fíjate esta canción, ¿son parecidas? No, ni se parece. Ni por influencia, ni por nada, ni por... Bueno, pero lo dice el libro. Lo Así dice que, él, bueno, dale, está lo bien. dice él. Seguimos, dale. Llega. Bueno, no, obviamente le dejo a los demás. Belu, no sé qué te querés decir, mencionar algo del tema Here, There and Everywhere. Mariano también, si estás por ahí para aportar sobre Here, There and Everywhere. A mí, la verdad que me parece una balada bellísima, una de las más lindas canciones de Paul, a mi criterio. Sí, sin duda lo es. Esta va a costar, me cuesta sacarla del podio, pero estoy compitiendo con otras cosas que decís, wow. Yo la que saqué decís, hace mucho, no, digo. No, bueno, pero No es por lo sentimental ni por lo yo ya les estoy melódico. avisando, mi top acaba de terminar con I'm Only Sleeping, que es de Lennon, y después se engancha New York and Sing, que no tiene nada que ver, y después con She Say, que, bueno, se terminó directamente. No puedes inventar mejor tema que eso. Así que bueno, ahí estamos. Pero Belu, no sé si quieres mencionar algo de Here, There and Everywhere. Sí, a mí me parece, coincido con lo que dijo Mariano recién, me parece una de las canciones más lindas que hizo Paul y que no pasan de moda también, me parece que es un clásico y que el título también fue utilizado en el ámbito literario, mucha gente ha jugado con este título aquí, allá y en todas partes, desde la televisión, bueno, en fin. Me parece un tema muy dulce y que no sé si voy a poder sacarlo del podio, ¿eh? Miren lo que les digo. Está difícil. No sé. Para John Lennon era una de sus favoritas. Así No, que- puede ser Bueno, tranquilamente. Le dedicaba que tenía la envidia de que por lo menos es una canción de Paul y que imagínate que Lennon Para que Lennon te diga, me entonces gusta. la consideraba con eso, con un poco de envidia por tener, digamos, la posibilidad de haber dicho Paul escribió esto. Está difícil pasarlo. Ganó. Bien, Yellow Submarine no sé si tratarla ahora o después próximamente con su propio disco, así que si quieren después, Bueno, después la vemos. Pero... Porque tiene su... Más tarde. La vemos con el disco. La vemos con el Para mí disco. la deberíamos ver Y con el pasamos disco. para mí a la bestialidad de tema antes de pasar, porque vamos a terminar acá la primera cara del disco. Autoría de John Lennon. Autoría este de John tema. Lennon en todo su esplendor. Un disco, o sea, este tema oficialmente sería como que los podés escuchar ahora en cualquier banda de pop británico actual. Y hablando de complejidades musicales a niveles de tempo, Estamos hablando de She Said, Sí, She sí, Said, sí, ¿no? sí. Está ahí. Tipo de acordes en bemoles, o sea que ya estamos. ¿Se acuerdan los discos como veníamos nombrando? Un poquito que pasamos por el mi, el sol, el fa, el re. Bueno, acá muchos de estos temas están en bemoles, lo cual da un tinte, un nuevo color, una nueva coloración a los tipos de temas de los Beatles y te regresan con este She Said, She Said que, bueno, efectivamente dentro de su propia lírica, prosa, estribillo, está completo desde todos lados. Por donde va viajando, por la complejidad de la batería, porque hay un Harrison tocando, digamos, unos solos que justamente, mejor dicho, la guitarra que solfea, es una respuesta casi a lo que va cantando Lennon-McCartney a dos voces que tienen una excelente dificultad de armonización. Para mí, una, si no, de las más difíciles también para armonizar, ¿no? Y con los arpegios eso de esa guitarra increíble, ¿no? Que esa sí la va Bueno, haciendo te Lennon. corrijo, los que armonizan son Lennon y Harrison. McCartney no participa en esta canción. No participa absolutamente en nada. ¿Y quién hace la Esta voz canción. aguda entonces?
La hace Harrison. La hace Harrison. Son Lennon y Harrison los únicos que aparece Lennon Buena cantando la voz voz de principal y Young, haciendo buena voz de coros. Harrison tocando el bajo, la guitarra y haciendo coros. Y Ringo tocando la batería. Paul no participa y Paul dice, creo que es la única canción de los Beatles en la cual yo no toqué. Sí tocó el bajo. No, para Juan igual. Pablo, Para, Juan no, Pablo, no, el para. bajo sí está de Paul. No canta, pero sí toca el bajo. No sé, te juraría por la voz que estoy escuchando, otra vez estoy con el efecto Mandela más que nunca hoy. No, hoy estaba Hoy tremendo. está tremendo, pues son cosas que, o sea, la voz, te digo, pues llega a la nota pico que hace cuando justamente sube McCartney, llega a un si bemol con la voz. Literalmente me está diciendo que Harrison podía llegar a esa nota, lo cual nunca lo utilizó, nunca, en ningún momento. La nota máxima que llegamos Harrison podía llegar era un la, con toda la furia, dentro de su propia escala. Y acá estás hablando de un si bemol. Si vienes un poquito más arriba, me suena extraño Harrison haciendo eso. Sí, aparte en el final. Estoy buscando tiene- la referencia acá, la clara referencia de McCartney cuando lo dice que él no toca absolutamente nada. Qué bárbaro, porque y después la parte final cuando empieza a hacer los gritos de fondo como si fuese medio hindú, Sí. están totalmente exacerbados. Y era muy, aparte, Muy estilo McCartney. Cito la publicación que el disco es Many Years From Now, que es la biografía oficial de McCartney que escribió Barry Miles. No, Sí. se John equivocó. trajo la canción casi terminada, creo que no estoy seguro, pero estoy traduciendo al instante, ¿no? Pero creo que fue la única canción de los Beatles que nunca toqué absolutamente nada. Qué bárbaro. Creo Igual- que fue George el que tocó el bajo. El bajo sí, pero las voces. El bajo sí, Ahora- Las voces sí, pero él dice que no participó en esa canción en Tomá. nada. Tomó Nada, y terrible. acá en este libro que yo tengo, él lo cita como que toca el bajo. Terrible efecto Mandela, Sí. Nada más. Si me permite, hay compartir Guerra de libros. para escuchar la batería, porque me encanta la batería de este tema. Sí. ¿Me lo mandaste ahí? Sí, Sí, es como estamos sí, entrando sí, en el sí. final del disco, así que podemos Así, escuchar la vamos a canción. escuchar un poquito de esto. Solamente del así- Gisei, de lo que es la batería. Se escucha un poquito la banda detrás, pero tenemos la batería adelante. Aparte le damos un poco de protagonismo a Ringo, aunque diría que es McCartney. No, para mí, escuchemos, a ver, yo diría que es McCartney tocando la batería, pero vamos. Muy No, estilo este es McCartney. Ringo. Ah, muy bueno. Vamos a cortarlo acá, pues después lo quiero escuchar completo al tema. Así que ahí tenían un poquito esto, ¿no? Que habíamos nombrando de que ya empezaban a mezclar tiempo. Esto después lo vamos a ver en el álbum blanco con Happiness is a Warm Gun. Oh, que no, va a ser una bestialidad algún también para día. escuchar, que si quieren escuchar tiempos complejos mezclándose de todo esto, lo vamos a charlar después. Pero acá sí ya estamos hablando de esto, ¿no? 4x4, tiempo compuesto. Pero yo digo, por destaco la batería, por los arreglitos que tiene, que si ponen en paralelo, creo que Rain va también a trabajar el concepto de, no sé si es single del periodo de la época, que también va a trabajar muy parecido con los arreglos, que yo, como digo, tocaría la batería solamente para tocar estos arreglos. Porque vamos a escuchar un me poquito. divierten muchísimo. Ahora sí, entonces vamos a escuchar un poco a los Beatles con la canción She Said, She Said, pero ahora sí, con todas las voces, A ver. con Y cómo vamos a se escuchar, debería vamos a escuchar ¿no? a McCartney, Vamos a ver sí, si es McCartney o Harrison, ¿eh? Después de escuchar estos dos temazos, seguimos en Frecuencia Beatles, acá en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo. Y arrancamos con el lado B de Revolver, ¿eh? Bruno. Sí, ahí pasamos ahí, estábamos debatiendo muchas cosas, estábamos Sí. charlando un poquito de las dos canciones que escuchamos, pero ahora las vamos a tratar en... Yo por lo menos si quería agregar en la cosa, en El la órgano. cuestión misma del Gisei que me tocaba a veces la etapa de, o por lo menos la instrumentación del órgano, el Hammond, aunque lo suena más de church organ. Pero sí me pasaba algo muy interesante, que era que yo tenía que tocar una nota pedal, el si bemol sostenido. Era pi. El problema era que puede sonar tan intenso y molestar, por eso tenía que calcularle mucho y siempre tenía que estar regulando el volumen, porque Queda de fondo, digamos. al, ¿no? al no considerar por eso, puede quedar o como algo que sostiene la canción, como un colchón o algo que ambienta, o puede saturar y molestar como una nota que empieza a golpearte y entonces te miran todos diciendo, no,
¿Qué está no tocando toques este más tipo? eso. No toques más. Así que me pasaba eso. No olvidemos mencionar que el si bemol fue catalogado por Edgar Allan Poe, no es Claro, una no. poesía. No es una. Pero Harrison elevada. dice, escuchando los CDs pueden oírse en algunas cosas realmente buenas, como And Your Bird Can Sing, donde creo que Paul y yo, o quizás John y yo, hacemos segundas voces. Un trocito bastante complicado No, en muy los bueno. 8 compases centrales. Exactamente, sí, tal No, cual. a nivel. Igual, chicos, sí. dicen que está dedicada a Mick Jagger esta canción, porque Lennon creía que los Rolling Stones eran simplemente unos copiones de ellos, y parece que en una fiesta como que Mick Jagger le tiró onda a Cynthia, la mujer de Lennon, que Lennon ya no le estaba dando pelota en realidad, pero ya sabemos que en esta idea de que todo el ganado es mío, le molestó bastante porque Bird en el argot británico también quiere decir como mi chica, ¿no? Ujú, Es sí. como decir chick Ujú. en norteamericano. Entonces, bueno, por esa cuestión también estaba jugando por eso y por ahí quizá, como tiene que ver con esta relación con Cynthia, que ya estaba bastante en segundo plano, por eso no le gustaba a Lennon. También puede ser esnobismo, ¿no? Porque la verdad que si es una canción tan buena como esta, tan perfecta, con unas armonías que están bárbaras, con esa estructura musical que se adelanta tantos años, todo, y decir, no, es una porquería, decir, dale, no te hagas acá el humilde macho, la canción es buenísima. Es cierto. Sí, tal cual. Bueno, pero Lennon era así, ¿viste? Pero él era ácido también con él mismo. Sí. Creo que. Yo me voy a quedar que el problema acá está en la letra por ahí, que puede decir, no sé de quién me está hablando, tenés que por ahí entender. Por ahí es como claro, un salto inseña con ese And Your Bird, de quién me estará hablando. You Ya- don't get me. You don't get me, o sea, Sí, como, sí. ¿de quién habla? Pues escuchar la letra tampoco dice demasiado, Claro. pero musicalmente creo que ahí es cuando separás la cosa y decís, che, ¿qué grabaron acá? Es una bestialidad. Es una barbaridad. Entonces, Sí. pensando en esa guitarra, en ese bajo que está sonando... No, igual es una doble guitarra. Es una porque doble tiene guitarra, dos voces. justamente. Acá, que también se le hacía mucho complejidad a los músicos que tienen que hacer con una sola guitarra las dos guitarras que están sonando. Lo comento acá porque justo Belu mencionó que si esto inspiró a Brian May, esto coincide perfectamente porque van a hacer por primera vez los Beatles. Harrison graba una guitarra y después se graba arriba otra guitarra haciendo la armonía de esa guitarra. Es como cantar a dos voces, pero grabar las dos guitarras por separado. Y acá John Lennon toca la guitarra rítmica y la solista, y George Harrison la guitarra solista. Claro, la otra guitarra solista. Por eso menciono esta cuestión acá de que esto va a ser muy característico de Brian May, de grabar un solo sobre el solo, Sí. respondiéndose. Y entonces va a escuchar un efecto muy típico de Queen, que va a ser típico del rock sinfónico también, de esas de guitarras no duplicadas, sino Superpuestas. armonizadas, que va a ser Armonizadas. diferente con esto porque es como... en terceras. Sí, en terceras o como quintas. podría ser así Sí. también. Bueno, aquí también eso es por ello, llevarlo al vivo o tenés dos guitarristas que pueden mantener la sincronicidad también, que toquen al mismo tiempo juntos, en paralelo, o el guitarrista que tenga que tocar los dos guitarras en la misma sola guitarra, que tenés que, digamos, utilizar la forma de tocar dos cuerdas al mismo tiempo y hasta estirar por momentos, ¿no? Sí, Entonces, muy complejo, muy complejo. Si querés hacer solito vos Se solo... soluciona con un pedal harmonizer, chicos. No, porque hay un momento, que muy bien dicho Juan, eso se quiso hacer, en un momento hay bandas que lo intentaron, pero te aviso que justamente Max te dice, claro, armonizadas en terceras, pero un momento deja armonizar en terceras por armonizar en cuartas y en quintas. Significa que el armonizador tendría que pasar por todas esas mientras vas justamente tocando. Entonces se vuelve imposible hacerlo con un pedal armonizado, porque algunas notas, cuando armonice en tercera, ya no van a coincidir con la nota de mi, que es donde está el solo, efectivamente. sí, ni hablar. Creo que se destaca para marcarle en la canción, digamos, de lo que es la complejidad, se tiene que hacer el análisis de todo el desarrollo del solo que tiene, que debe durar por lo menos 30 segundos. Sí, es muy bueno. Y está pensado. Es Sí, que va a ya estar- tenés que pensarlo a nivel musical, que vos tenés que estar en un solo, tenés una interpretación que normalmente un solo puede durarte también por unos segundos, pero en este ya tenés una presentación. O sea, vos ya tenés que tener un pasaje complejo y tenés que estar preparado. Y lo mejor de todo esto es que acá no hay de ningún tipo de decir, che, improvisa. No, este es el solo de la canción, así que lo Sí. tenés que tocar tal cual. Y lo que te obliga a vos inevitablemente a sacar bien el tema y a tocarlo bien porque no hay otro arreglo que sea de And Your Bird Can Sing. Por eso decimos, che, no están hablando de la letra, es que no hay mucho que decir, pero a nivel musical es una bestialidad, digamos, tanto en las armonías y lo que está tocado. Totalmente. Me gusta Claro. mucho de este disco que no hay acuerdo sobre quién tocó cada cosa, porque acá tanto Lewison como McDonald dice que Lennon toca la rítmica y la guitarra líder las hacen McCartney y Harrison. Yo coincidiría más con esa versión que la que tenemos acá en el libro de acá, que te dice que Lennon está haciendo una de las, digamos, porque en un momento tiene que hacer un solo y el otro Harrison también. Harrison que toque la guitarra líder, listo, le ponemos tic.
Pero después me suena más un solo McCartney porque Lennon no le da los dedos para tocar esto. Sí, recordemos que Claro. Lennon en Get Back es de los solos que puede tocar. Y, Sí. y es durísimo. Y hay otra que también en la primera durísimo. etapa. ¿Y en Don't Let Me Down? No, la balada de Johnny Yoko. La balada de Johnny Yoko. Muy mal solo, o sea, otra vez, pero bueno, es Lennon, que no le estoy pidiendo que haga. ¿Cómo es esa canción? Everybody's Green. Ah, también. Ese toca el solo. You Can Do That. You Can Do That Can es Do el That. solo Pero que yo hace digo Lennon, You pero Can. como digo, son muy quietos, no se mueven mucho más de eso. Están de en lo una que está, ¿no? pentatónica Sí. y pero muy básica, digamos, los solos de Lennon. De hecho, en el solo de Dien tocan los tres. Después lo vamos a analizar esto, pero bueno, por eso nos quedamos más que esta parte. Me sonaría más a un solo de Harrison McCartney que un Harrison Lennon. Ya te digo que Lennon no puede tocar esto, ya te lo saco acá. La rítmica está perfecto, de hecho se escucha esa rítmica constante, muy a lo Lennon, pero bueno, lo dejo por fuera. Seguimos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vamos. Continuamos Con un con temazo de Paul, temazo. Este- Sí, yo no lo agrego, particularmente no me gusta. Yo me parece- tampoco, pero me gusta. No, yo por el piano. Al top 3 no lo agrego, pero me Discúlpeme, gusta. yo lo voy a agregar por el piano porque obviamente era mi momento, así que lo For disfrutaba no one. mucho. Para nadie, no, efectivamente no. Yo lo El aprecio. tema es muy lindo. Está, Por- otra vez McCartney se levantó a la mañana, cayó, chicos, tengo otra vez, Paul, no. Bueno, El título del trabajo, Dicen que se se lo iba a hizo llamar, a escucha, James. porque por esto Claro. de la conspiración de la muerte de McCartney, el título de esta canción se iba a llamar Why Did It Die? Sí, Why Did It Die? ¿Sí? Pero por ahí ese it se refería al amor. que claro, tuvo claro, entre exactamente por ese Jane, For No One, justamente. Jane Asher. Sí. Puede ser. ¿No? Sí, particularmente creo que. Dicen que lo compuso después de una pelea, después de pelearse. Y esa letra que tiene. A mí me gusta la letra de esta canción, ¿eh? La letra es te llega. Realmente, para los que la han cantado, como me ha tocado a mí, Sí. realmente, si la estás cantando, estás sintiendo el tema. Y encima, bueno, más la música que tiene, realmente te transporta, ¿no? A mí, Este- a mí me llega, te digo, cuando. Es No, más, no, por te- melódicamente, instrumentalmente me encanta. Como que digo, los pasajes que tiene en la parte que se va al estribillo, que ya tiene. Es que a veces no sé si es un clave, si es un honky tonk, si es un piano, es una fusión de sonidos que De tiene, sonido. pero termina siendo un teclado y un pasaje complejo que se le da, por lo menos a la interpretación instrumental, que para mí va, y ni hablar cuando entran también las trompas, en este caso es lo que va a ser el corno francés. Por eso mismo también instrumentos de viento, pocamente utilizados, pero también en la música británica por lo menos es Clásico. como un clásico y dándole también paso al uso de estos instrumentos que le dan nuevamente mucho aire, mucho color y nuevas Pero otra vez, apreciaciones. ¿lo ves a Lennon trayendo un corno inglés a grabar? Ese McCartney No, siendo... no. Ahora ¿Eh? les digo quién tocó Epa. el No, corno. no, el corno es muy difícil de sacar lo sonido, tocó ¿eh? un tal Alan Civil. Bueno, Alan Civil, Sí. felicitaciones realmente porque el sonido que hace, o mejor dicho, la estrofa como está cantada es una bestialidad porque todo el mundo lo recuerda por todo ese... Técnicamente, el corno francés es muy difícil sacar notas, porque tenés que hacer por el uso de presión y buscar los armónicos del instrumento. Del instrumento, Entonces, sí. cuando vos escuchás que tiene que soplar, está buscando la nota para que luego sacarla en expresiones. Qué bárbaro. Es bastante complejo. Los primeros cornos, los más antiguos, después ya por ahí ya vienen con las Claves. las válvulas, las Las- claves. sí, claro. Y les da la posibilidad de hacer alguna que otra expresión, pero está bastante limitado, no es que tenés todas las escalas. No, por todas eso, las acá interpretaciones. creo que el punto a favor es la instrumentación del tema y de todo eso. Particularmente, sí, dijimos que el disco es un discazo, ¿no? O sea, que quede claro que cada vez que decimos Podio 3, no es que el resto de los temas quedan por fuera, es una animalada de disco, pero bueno, particularmente For No One no lo dejaría en el podio, sí, obviamente como una de las mejores composiciones de McCartney, seguro. Y si vemos que, obviamente, pensar en los otros instrumentistas, a ver qué es lo que pudo haber hecho Harrison. No creo que también no tuvo mucha participación. No, pero hay una versión donde están tocando en un ensayo, la versión a estilo Beatles, McCartney en el piano, Harrison en una guitarra, creo que está Lennon en el bajo y Ringo en una batería, que después sacó Las todo banderías, eso, la la pandereta, la pandereta. Les cuento lo que dice A ver, ¿qué instrumentista? el libro. Bueno, McCartney bajo, piano, voz, Ujú. Star batería, panderetas y este muchacho Alan Civil, el corno. Y los otros se fueron a tomar un café. No como estaban ven. ningún- No, lo y vieron yo- a McCartney sentado a la mañana y otra vez, Paul, bueno, ya vengo. Yo creo que McCartney fue media hora antes al estudio para no Obvio. tener que fumarse a nadie y grabarlo solo. Ojo que eso lo hacía ya en el Let It en Be. Let It Be iba a o hacer eso. En Abbey En Road ya Abbey Road estaba un también. poco metido. Claro. Bueno, y a Sí, Lennon ya claro. le empieza a molestar eso. Sí, Ya otra empiezan- vez, Paul, en serio. El tema de Bad Fingers ya Eh. se nota
como If You Want It, Come and Get It. Come and Get It. Se nota que ya empieza a grabar todos los instrumentos, él no necesita músicos. Se ve que ya se pasa un poco por momentos de Sí, del ego, ¿no? Sí, justamente. Bueno, Eso hecho es el disco McCartney. El primer disco solista toca todos los instrumentos. ¿Qué dice? Hay algún coro de Linda nada más, pero hace todo él y muchas cosas ni siquiera las graba en un estudio. Después lleva todo lo que grabó en su granja de Escocia a un estudio para agarrar y que se lo acomoden. Pero un animal que toca todos los instrumentos, no siempre con buenos resultados, pero bueno, vamos a darle a la derecha que podía tocarlos No, todos. yo igual por eso, para destacar está buenísimo que puedas grabar, pero también, como digo, hay algo que es la calidez, sí. el toque que tiene cada uno que es muy personal, Muy ¿no? Obviamente. personal, Entonces sí, vos no sí. podés determinar que si vos tocas todos los instrumentos, hay algo que vas a notar que se empieza a repetir algo y es muy repetitivo y igual. Sí, eso es Y cierto. te aburre, pero cuando podés lograr que cada persona participe a nivel humano y a nivel musical, artístico, expresivo, vas a conseguir cosas totalmente diferentes. Es como decir que hay una firma de cada uno que está ahí, que no sabes qué es, pero que se nota que será la forma en lo cual está expresando, que tal vez tenga un pequeño tiempo robato menos o más, pero está ahí. Y eso es que decir, McCartney grabó todo, pero el disco suena en un momento casi todo idéntico. Por más de que toque todos los instrumentos. Eso siempre va a estar ahí, es verdad. Repetitivo, ¿no? Sí, no, ya le sacás un poco el shade y lo que es el formato estilo, el estilo musical del músico, en este caso De McCartney. Bueno, las baterías que vamos a escuchar no, macarnosas eso se nota. son de él, se escucha a cada rato. Se ve. Por lo menos yo creo que también en el Flaming Pipe muchas veces se nota que hay una intervención en muchos instrumentos de él. No sé si ha incorporado otros músicos, pero se nota cuando están, esta es la batería, pero clásica de él, un piano igual típico de él. Como que hay arreglos que ya son obvios de él. Y digo, no está mal, pero cuando le das la participación a otras personas, lo tocan acoplan de otra otra forma, visión, sí. otra perspectiva. Le da más riqueza. Y claramente es como, ¿cómo lo hubiera tocado otra persona? Porque justamente es la versatilidad que le da. Exactamente. la Bueno, no sé si riqueza. quieren agregar algo más para nadie, si no pasamos de tema. Pasamos. Vamos al doctor Roberto. Oh, doctor Robert. Es polémica esta, ¿no? Polémica. Es polémica. Lennon también. Yo lo hubiese agregado en un podio también, pero lo voy a dejar por fuera porque para mí es como, si no demasiado Lennon, pero se nota que es Lennon en toda su expresión. Igual Sí. hay una participación de Paul, chiquitita, pero está. Sí, en las segundas voces. Sí, Te escucho pero que esto- otra vez McCartney te vuelve a demostrar. Esto es una obra Y en el de piano y el Lennon. piano. Dice acá, creo que Paul aportó algo en la parte central. ¿Sí? Nada más. No ¿Pero sé, qué? Cuando habla de la parte central, si son 8 compases, no sé. Pero, por Pero eso- es lo que dice. Y la parte central estamos hablando del intermedio, cuando frena. Sí. Well. Claro. Claro. Y, Y bueno, eso es medio macarnoso. Es muy ¿no? macarnoso Sí. ese stop que tiene ahí. y ni pensar en la parte de lo que es el órgano directamente funcional. Que a entra la en esa parte nada sí, más, ¿no? Instrumentalmente que era más dedicado o por lo menos utilizado el recurso como McCartney, ¿no? Eso seguro. Sí, bueno, y acá me voy a quedar con otra vez armonías vocales impresionantes dentro de Dr. Robert, pero bueno, tal vez es un tema que es muy repetitivo. Por eso también lo saco, porque podría durar menos sin problema. Y porque Para mí es como muy interno de ellos, ¿no? De cosas que estaban viviendo. De hecho hace referencia. los ácidos. Este tema es puntualmente Sí, referido a la droga. Alguien que pueda contar la historia, ¿no? Por ahí el que no lo conoce, alguien que yo por lo menos tengo la idea muy escueta o muy resumida, pero si no sé, Juan, vos creo que la sabés la historia por lo menos referida a lo que es el Dr. Robert, Sí. el dentista. Puedo agregar Robert algo que Freiman, dijo a Lennon ver, antes El que doctor diga. Robert Freiman. Ah, Era Robert el Freiman. médico que Sí. tenía la capacidad de entregarles a toda la gente que vivía en la zona de Nueva York sustancias ilícitas. Ujú. El doctor murió en el año 87. Muchos dicen también que en realidad el doctor Robert es Robert Zimmerman, o sea, Bob Dylan. Muchos también decían que esta era la otra versión en todo esto, pero suena perfecto con la idea del doctor Robert Freeman que tenía la farmacia en la calle 78 de Nueva York. No, acá dice Pete Shotton, dice, con Dr. Robert John rendía un sardónico tributo a un médico de Nueva York cuyo nombre era Charles Roberts, con una S, y cuyas heterodoxas recetas le habían ganado el favor de Andy Warhol. Pero Lennon aclara, esta canción era sobre mí mismo, ¿sí? Dice, yo era el que llevaba las pastillas cuando íbamos de gira y siempre las repartía yo. Qué grande John, el Bien, líder. Era el líder. Él traía la El fiesta. dealer. Ahí está, ¿ves? Era lo único que le faltaba. Yo me encargaba de todo. Después te das cuenta.
el karma no te miente, después te vino a buscar. Pero por eso digo que me parece que desde la estructura de la letra, me parece algo muy interno de ellos, qué sé yo, no sé, o sea, yo la escucho, me encanta, porque me gusta mucho este disco y porque me gusta Lennon y me gusta mucho cómo componía, pero bueno, quizás no vibraba, no todo el mundo vibra con este tipo de mensajes, ¿no? Sí, particularmente yo te digo, acá en este caso considero que sí, que tal cual esto es Lennon puro, pero me sigo pensando que el tema podría durar menos o agregarle algo que tendrían hoy los temas más actuales, que es un cambio, ¿no? Con una suerte de bridge o solo, que no tiene el tema, es como que repite la misma idea, y entonces termina terminando, valga esa redundancia, en 2 minutos 15, pero prácticamente para una idea que pudo haber durado menos. Sí. Entonces se pierde un poco. Sí. En mi caso es como que también tenía mira, cuando me decía Dr. Robert, había escuchado también la otra versión que era la del dentista, pero no tenía nada que ver, que esa también había experimentado, por lo menos se daba a las personas En con el ascensor. el LSD y bueno, todo esto. Pero este Dr. Roberts era ese. Pero es del dentista. El dentista, el tal famoso cual, dentista. sí. Pará, como no especificaba, como decía, más por las recetas. El dentista era el que le daban el terrón. Le dio el Claro, terrón, era exactamente. ese el doctor, pero no era Robert. Claro, no, por eso, pero que también hacen alusiones, por ejemplo, en Los Simpsons, muchas Simpsons. veces en esta idea de, miren, Sí, es Era un Lisa, descontrol. es Lisa en el Era un cielo, sí, pero descontrol. sí, son muchas referencias y datos. Justo al dentista donde va A un Lisa, que dentista. lo operan, que sueña con los Beatles. Bueno, recordemos que los Simpsons están plagados de cositas con los Beatles, así que Sí. están ahí, ¿no? Digamos, Habría que hacer un fanáticos. especial Simpsons Beatles. Sí, también, eso vamos a hacer, obvio. Joder, tomarlo. Y bueno, ahí pasó Doctor Roberto. No sé qué más hay que decir. El tema está en La mayor, si no me equivoco. Y bueno, tiene como una especie de riff dentro de la misma acorde. Si se fijan, tocar el tema es un rock and roll dentro de la propia secuencia, pero cuando pasa a ese estribillo raro, sube de tono dentro del dentro del la pasa así, o sea que hay un aumento ahí bastante interesante. John Lennon acá toca el armonio, por ejemplo. El canción. órgano entonces que Un está poquito. sonando. Exacto. El órgano que está de fondo. No sé si quieren agregar más algo de Doctor Roberto, si no pasamos a otra canción. A la de Harrison. Al La única de George. Harrison de este lado, I ¿verdad? want to tell. No, de qué esta tema, cara. qué tema, por Dios, qué tema esto, sobre todo por haberlo tocado tantas veces y esa voz de McCartney. Estamos escuchando 3 voces acá de los Beatles, van a estar acá, respondiéndolo a Harrison, y bueno, la verdad que es una cosa impresionante, tanto en el solo de guitarra, bueno, el solo, qué decirlo, sí, la frase de guitarra, mejor dicho, En la la frase. introducción. El riff Sí, de guitarra que tiene, ¿no? A ver, es una guitarra que si le ponías distorsión Dios, a la buena, bien, como es un hard rock o acid rock, pero ponerle con esa distorsión y comenzando así en fade-in y entrando la batería, ¡tum! ¡Pa! No, explota todo y después como que, claro, se vuelve una versión como diciendo, no estaban buscando esa idea de romper con una distorsión, pero creo que si lo tocas en vivo tendrías que poner esa fusión de actualizar a nivel musical. Harrison con esa- acá, que nos va a agregar tonos con una aumentada, ¿sí? En esta parte. Es un intermedio esa parte que es la parte B sería por ahí, o el estribillo. Es muy parecido cuando lo toco yo lo usa en varios recursos, como Es Harrison. Es una secuencia bastante si hablamos de utilizada. estilo de los Beatles, Harrison se va a caracterizar por las notas aumentadas y disminuidas. Siempre van a estar ahí picoteando o molestando, como marcando también un sonido típico de él. Sí, jugando con esas notas que suelen ser un poquito más abiertas a lo que son las escalas normales o las tonalidades que están, y que eso lo va a hacer, para mí en la etapa solista, le va a dar mucha presencia a utilizar aperturas mucho más abiertas cuando vos tenés que abordar el tema. No te va a ser tan fácil, como diciendo, bueno, ¿en qué tonalidad está? Y bueno, vas a tener que fijarte porque le gusta abrir muchos arreglos, muchas ideas a niveles que vos decís, no puedo poner esto dentro de una tonalidad o no lo tengo que pensar así, tenés que pensarlo de otra manera, abierta y muy interesante para lo que es... Bueno, va a ser típico por complejidad. las escalas hindúes también esto, porque ahí es donde Sí. aparecen estos arreglos en sostenidos que son como escalas árabes más o menos en ese sentido. Que bueno, le dan este color especial a Harrison en ese I Want to Tell You en la bemol. La bemol, La ton. bemol y no, sí. la, ton, no, tren. Yo tenía el la y un re, sí, Vale, no, ya no, te lo no, chequeo porque tiene está- usted de nuevo. Está abajo, no tenía teclas blancas, Listo, muy entonces- muy pocas, no. Hasta Ah. que recuerdo, igual, sí, no, en la. Bueno, qué sé yo, yo hace mucho no toco estas canciones, es como que Seguimos, dale. lo hacía de memoria por momentos a veces. Vamos con un temazo también ahora, ¿no? Ah, no, obvio, un tema por McCartney. favor.
Un tema de McCartney que dice, que él mismo dijo, que fue una oda al porro. Pasamos al próximo tema, entonces Entonces, que bueno, es estamos Got to Get You Into My Life. Ahí está. Exactamente. Él dijo, lo dijo él. Una Bueno, oda al porro. McCartney tenía mucho en estas entrevistas, ya hacía alusiones, o sea, por ahí era el que menos influenciado, o por lo menos no estaba tan iniciado como era Harrison y Lennon, que él era por ahí más reservado, y también empieza a tener en las entrevistas ciertas preguntas incómodas, como el periodista decía, bueno, has experimentado con drogas, y es el que empieza a decirlo, como diciendo, sí, ¿cuántas veces probaste LSD? 1, 2 veces, y bueno, sí, estamos consumiendo. Entonces, Y él le pregunta, ¿no te sentís como un mal ejemplo para los chicos? Muy buena. Para mí, como le responde McCartney, es muy bueno también porque es muy tendencioso, ¿no? Apología. No, pero ¿por qué? Porque me dice, McCartney le responde al periodista diciendo, bueno, es tu responsabilidad. Vos me preguntaste, yo quise ser sincero. ¿Para qué te voy a mentir? Ahora, está en vos sacar esta información o no. Ojo, porque vos, si me vas a hacer una entrevista... El McCartney debate. No, por eso, pero ahí cuando todo el mundo, en verdad... Bueno, está bien, es verdad, es discutible, es cierto. También el que hace la pregunta también se tiene que hacer cargo. A eso voy. Pero la responsabilidad es de quién la va a sacar. ¿Quién lo va a transmitir? El problema lo vas a transmitir. O sea, puede quedar entre nosotros porque estamos hablando de una manera sincera, porque McCartney por ahí tenía esa idea de decir, yo no quiero mentir, aparte era por esa ingenuidad, porque los otros le decían, ¿cómo va a empezar? Porque cuando salen las noticias, todo el mundo ¿Es un empieza, drogadicto? Este tipo, no, por Lennon, McCartney, por Lennon Harrison, como diciendo, ¿por qué dijiste todo lo que estás diciendo? ¿No ves que nos estás mandando al muere? Porque esto nos va a traer mala prensa. Y bueno, después, nuevamente, la referencia de McCartney es decir, mirá, la responsabilidad no es mía, es de quien la publica. Esa será para mí es excelente, filosóficamente le dio vuelta. Igual yo hubiera respondido, acabaste de decir que eras más popular que Jesucristo y me estás juzgando a mí por haber dicho esta pavada. La verdad es que es re loco, ¿no? Como se iban ellos marcando una cosa. Igual, si se fijan, la marihuana es un problema en McCartney durante toda su vida. McCartney hace pocos años pudo volver a entrar a Japón porque estaba vedado, porque lo habían enganchado llevando en una cámara de fotos una cantidad de marihuana como para 250 gramos. 15 personas durante 6 meses, claro. Qué grande, Paul. 250 gramos. Paul. Exactamente. Por. Bueno, pero pará, volviendo, te pongo en la conspiración de por qué él entró en esta idea de drogadicción y dependencia. Me encantó esto lo que va a decir Maxi ahora, porque tiene que ver con las operaciones. Y claro, ante tanto dolor que tenían lo que eran las operaciones, la parte de plásticos y cirugías plásticas, necesitaba sedantes. Y empezó a incorporar lo que es por lo menos esta idea de drogas, que también le daba como una especie de un momento de relajación y alivio a su dolor, que tenía tantas operaciones, que termina siendo un poco adicto y dependiente a esto, que para que vean un ejemplo, Michael Jackson va a utilizar muchas de estas drogas, no digo de marihuana, pero sí muchos sedantes, morfinas, porque había tenido un accidente en una grabación de un comercial de Pepsi, en donde le explota un farol y se prende fuego la cabeza, pero nadie le estaba avisando y él seguía actuando, seguía bailando, hasta que alguien se le lanzan arriba. Está el video grabado, esto lo pueden ver porque es espectacular, que yo ya entro en la idea de la programación MK Ultra con sufrimiento y trauma, para hacerlo dependiente a las drogas, que sabrán que Michael Jackson supuestamente muere al uso, por lo menos a la sobredosis de estos. Eso después lo escuchamos en Realidad Revelada próximamente. No, ni hablar. Por ahora pero McCartney tendría un problema de la dependencia y la necesidad de utilizar estas drogas por la cirugía. El otro Paul. Claro, la idea es que el Paul McCartney, digamos, fue mutando poco a poco con la cantidad de cirugías que se le fue haciendo, justo coincide con la época y justo coincide con esta declaración de McCartney utilizando abusivamente marihuana y llevando marihuana, que, volvemos a repetir, tenía que ver mucho con estas cuestiones de, bajar un poco, reducir los dolores que eso transmitía. Porque la marihuana es analgésica, ¿no? Teóricamente así funcionaría. Así que bueno. En gotas. En gotas, claro. El ácido, en aceite. Aceite de cannabis. Claro. Ahora está muy actualizada, muy de moda. Muy blanqueada, ¿no? Muy blanqueada, de cierta manera. Bueno, no sé si hay algo más que decir. Para, Get You Into My Life. ¿Está Mariano, estás por ahí o se cayó? El Mariano, ¿está por ahí? Acá estoy. Por favor, necesitamos que también nos exponga a una apreciación, ¿no? Algo que nos puedas decir. O por ahí está más de oyente hoy, no sé cómo estás.
¿Cómo estás, Mariano? No. Bueno, tenía preparado para 401, pero bueno, los vi tan embalados que... No, pero por favor, ¿qué? si estamos con tiempo, por favor, Marian, dale, de Forno, dale, ¿qué tenés que decir? Dale. Bueno, retrocediendo un poquito, aunque Sí, ya obvio, habló no hay problema. del tema, la curiosidad, al menos para mí, del tema es que está en la tonalidad de sí. Muy pocos temas de los Beatles están en esa tonalidad. Es cierto. Pero después ya lo hablaron ustedes, lo de la introducción del corno francés, y en realidad para mí fue inspirado en las muchas obras que hay de los compositores británicos de lo que era se llamaba en un punto la música de coronación, en la cual se usaba mucho el corno francés. Sí. Y lo pintoresco del corno francés más el clavicordio, ¿no? Es que en los instrumentos de vientos, lo que puede ser trompeta, corno, son muy de las sesiones reales, ¿no? Más que nada pensándolo. Exacto, tal cual. Entonces, se puede pensar muy bien que son instrumentos que son aplicados a momentos, entradas gloriosas, todo lo que conlleva a este momento. La música de artificio se le llamaba también en su época. Perfecto. Ahí esa sería la noción. Siempre igual también creo que habría que notar que For No One es el hincapié que ellos están cerrando su etapa. Para mí también tenía mucho que ver con la idea de que ya no van a cantar para nadie, que van a cerrar lo que es los shows en vivo, porque sabían que su música no podía llegar más allá de lo que ellos consideraban como algo muy liviano, muy sencillo, y necesitaban empezar a buscar nuevos horizontes. Así que creo que también hablaría por ese lado. Get to Get Into My Life, tenemos también esa entrada de los vientos, con trompetas, con trombones y los cambios que también son muy, digamos, representativos. Y aparte es como una predominancia en la instrumentación. Ojo, ¿no? Porque también están las guitarras interesantes. Es algo muy complejo de hacer la guitarra de Harrison, que le cuesta a muchos en el intermedio. Y cuando entra el solo que tiene esa parte que es pequeña, por lo menos yo, así por lo que escuché en lo que es en vivo, a nadie le salía igual. Sí, es un acorde abierto en sol, es muy parecido casi, les diría, salvando la distancia, por supuesto, pero tiene ese estilo de riff, estilo Smoke on the Water, salvo que está en acorde mayor, ¿no? Este es un poquito el perfil de acorde abierto mientras vas soleando entre las cuerdas donde que te caiga re. Bueno, pero a mí me encanta también Hay trompetas y hay un saxo tenor. Un saxo tenor, sí, perfecto. No, porque decía en el movimiento que empieza a hacer la escala cromática, tan, como que va bajando, me parecía que, pues tenía mucho el uso, como digo, son secuencias interesantes de buscarla. Eso lo va a hacer mucho en For No One también, así que se empieza a volver adicto McCartney que hace esas secuencias. Bueno, pero en I Want to Tell You tiene también esta idea de los movimientos por cromatismo, bajando así con líneas. Lo siento también un poco en Hey Bulldog, a veces como el You Can Talk to Me, que va subiendo por momentos. Esos recursos que son lindos, porque en verdad estaban haciendo como pequeñas modulaciones internas y secuencias que son muy agradables a la idea. Pero bueno, en el final también tenemos a un McCartney en todo su esplendor, ¿no? No, a ver, la última parte de McCartney termina llegando a una nota de re. Sí, es impresionante. El Sorry Let's See You es una nota que hace. Digamos, estamos hablando de McCartney ya casi en su esplendor vocal. En todo es que el final para mí es épico en ese momento, que ya te digan que entran todas las trompetas marcando. Y bueno, McCartney es como, bueno, estamos que para romper al final, es como pensarlo en vivo. Es hermoso. Liberate. Lo hace en vivo. Lo hace en vivo. La sí. última vez que lo hizo, además te ponen la fila de las trompetas y los saxos aparecen como si yo les dijera dividiendo el campo VIP del campo común. Ahí te saca los trompetistas ahí en el medio de la gente, con lo cual tiene un efecto doble, no solamente desde el punto de vista sonoro, sino desde el punto de vista escénico. Y suena increíble, salvo que Paul en este momento ya no puede cantar, pero bueno, no importa. Claro. Ese es un detalle. Puede ser que alguno de los familiares de Paul haya sido trompetista o algo así, escuché. O lo vi en otra el primer instrumento que aprendió él fue la trompeta, porque el padre tenía una banda de jazz, la Jim Mack Jazz Band, que era una banda de Liverpool. El padre tocaba el piano y la batería. Y el primer instrumento que le regala es la trompeta, y McCartney decide no tocar más la trompeta porque le iba a generar un callo arriba del labio
y esto lo iba a hacer menos popular con las chicas, porque parece que desde muy chico tenía esta tendencia el amigo Paul. Sí, Igual mira, en este tema no toca Paul McCartney las trompetas. No. Acá ninguno de los Beatles No, me presentaba. Pero sí en esa idea que vos dijiste de lo que es la deformación que te puede producir un instrumento musical, así Cierto. como el piano te puede, digamos, abrir un poco los Los nudillos dedos, y las estructuras. Lo que es la trompeta se ve en el Louis Armstrong, para Santi lo vamos a nombrar, el que viajó a la luna. Ahí sí Santi está escuchando, por ahí después Le mando un saludo a Santi. Bueno, Louis Armstrong se nota mucho, bueno, La obviamente, boquita. todo, aparte los cachetes como se te deforma también porque tenés que soplar Soplar, tanto sí, sí. y pero expande demasiado. Otra que digamos, Kiko. sí, cachete de marrera blanca, pero Miren no, la garganta de Miles Davis como estaba, ¿no? Que Claro. se inflaba todo acá abajo como un sapo, pobre sí, Sí, es que sí. es un instrumento que tenés que estar haciendo mucha presión, ¿Sí? todos los de viento, en verdad, No, que todos los esas- vientos son por así. las embocaduras que tenía, esta sí también. Aparte, si no suena, es una cosa. Sí, tenés terrible, que soplar ¿no? mucho Mucho y. me Tenés que imagino. estar haciendo esto todo el Sí, tiempo para aparte, que pero es suene. de presión. Explota. Es que las primeras trompetas, como digo, era más por los armónicos, era por presión y en altura simplemente era por lo cuanto más puedas soplar, llegabas Estaba por ahí más a alta. notas. No, una locura. Increíble buscarlo así, pero las deformidades que te puede encontrar a la idea de que, digamos, lastimarte el labio y después también Por eso, ¿no? expandirte un poco la Coincidiría cara. particularmente con esto que está mencionando Juan de che, no lo toco, pues sí, efectivamente hay una deformación de Sí, ese todos los rostro. instrumentos. De todos modos, si miran en esta pandemia, hubo un homenaje a Preservation Hall, que es el lugar principal de jazz de Nueva Orleans, en donde McCartney toca cuando los Santos vienen marchando con la trompeta. Le pifia todo el tiempo, Bien, pero como es bien. McCartney tocando la trompeta, lo Nadie dejaron dice. y lo filmaron. Lo pueden encontrar en internet esto. Yo digo, a veces, bueno, nos pasa, perdón que ya nos estamos derivando un poco, pero me pasa esto que decimos que, claro, McCartney ya a una edad, a veces es mejor retirarse Verse con dignidad. con dignidad y no estar No un ser- poco queriendo tratar de forzar ser- un poco, diciendo quiero seguir presente, porque ya esto pasaba muchas veces que se presentó en vivo, que Y muchos decía- jóvenes muchos jóvenes, decían, ¿quién es el viejito que está al lado de Rihanna? No, Esa fue la te frase que mató, le tiraron. listo, directamente Ahí murió. Pero es McCartney. En ese momento murió Paul McCartney. Ahí me di Pero- cuenta que estaba muerto. Por más que toque la Yo creo que Paul Igual McCartney ustedes hablan murió que- cuando lo rebotaron no sé qué fiesta de Hollywood, que hay un video que él va a la puerta y le dicen que no y le denegaron la entrada. No, qué quemo, no sé si pobre. estaba con el baterista de Foo Fighters. pobre, No, pobre, pasa, Igual pasa. se le Es permite una cosa todo. muy loca, Sí. porque cambió de ser Paul a ser Paul y hoy en día sería la vieja Paul. La vieja porque viste que Paul, parece sí. una tía vieja en realidad. Sí, Igual no, le cara de podés, señora. no le podés denegar a Paul McCartney que entre a una fiesta. Belu, no lo conocés ya, en serio. Agarrar a nuevas generaciones, Sí. vas a ver, no saben. Te juro, la frase que se recuerdan todos es justamente Pero cuando... por respeto. No, pero no Un lo poco de conocés, respeto. o sea, ya ni siquiera, o sea, porque por lo menos a John no te lo acordás porque está muerto, entonces tiene la figurita de John, pero este tipo sigue vivo y Claro, entonces puede parece ser. que ya alguien lo ve, ¿por qué no murió todavía? Y entonces la frase básicamente es, cuando aparece en el recital este último, cuando hace un cover, un tema de Rihanna, le apagaron la guitarra a McCartney, tiene la guitarra desconectada justamente... Y McCartney dice, dame volumen, y él siguió tocando el tema, pero no importaba que esté ahí. Entonces decían, ¿quién es el viejito que está al lado de Rihanna? Y ya está, bueno, se acabó. Game over para Paul. Bueno, mandamos un saludo también a Santi, acá que nos dice, ¿no? También se dice que el tal Dr. Robert justamente es el cirujano plástico que operó a William Campbell. Ahí tenemos a esto, qué turro nos pone. Y bueno, Santi, hay que participar en esto. Podrías estar Bien, hoy bien. conectado. Pero nos falta la última Vamos canción. a la última canción, así ya cerramos. Una Temazo de obra John. maestra. ¿Ves? Otra vez me cuesta acá sacarla del podio esta, pero qué sé yo. Tomorrow Está Never difícil, Knows. ¿eh? Está difícil. Tomorrow Never Knows, tema. ¿Querés un tema actual? Un tema que decís agarra cualquier banda británica que hoy debería estar tocando temas y te aparece Tomorrow Never Knows. Por letra, por complejidad, digamos, de lo que está planteando como tema, por el estilo de rítmico de la batería y obviamente por la experimentación con esos ruidos de fondo que son por primera vez esas pistas que ya están grabadas o sonidos preseteados que solamente era subirle y bajarle el volumen porque estaban loopeados. Empiezan los famosos loops muy parecidos a la música minimalista que van a estar constantes en la canción. De hecho, la canción tiene un solo acorde y una sola modulación de bajo al si bemol. Te digo algo, John Lennon dice, esta fue mi primer canción psicodélica. ¿Sí? Este soy yo en mi época del libro tibetano de los muertos. Saqué el título de una incongruencia de Ringo para aligerar una letra densamente filosófica.
Otras cosas que dicen, los conceptos de la canción fueron inspirados por The Psychedelic Experience de Timothy Lear y Richard Alpert, que es una interpretación del libro tibetano de los muertos. Mira, acá también creo que le iban a llamar El Vacío, The Void, me parece. The Void, sí, justamente el vacío, como lo típico, ¿no? De la nada, esa referencia hasta Into the Void, entrar al vacío, claro, exactamente. Sí, tenía esto. O ríndete al vacío, como aunque dice Ringo siempre tenía esas características aparentemente de poner siempre los títulos por chistes, ¿no? Como que te boludeaba el chabón. Como decía un chiste y me dice, parece el nombre está bueno, como que tenía un poco de ideas frescas. Sí, pero no, como que sí, no sé, esa cosa, incongruencias, ¿no? Que tenía doble sentido, que no iba por un lado o por el otro, pero creo que acá utilizaron todos los recursos que estaban utilizando en todo el disco y lo pusieron ahora en práctica, como suelen ser los instrumentos al revés, los presets, lo que pueden salir los disparadores, las baterías. Totalmente modernas, a lo que son nuevos estilos musicales. Nuevos estilos, tal cual. Es un tema que podría estar tocando Oasis sin ningún tipo de dificultades, digamos. Dice acá el libro, que es mi Biblia, ponga, la canción, sí. dice, cada Beatle trabajó en su casa para crear sonidos extraños y añadirlos a la mezcla. Los diferentes sonidos fueron añadidos a varias velocidades y a menudo hacia atrás. Lennon hizo 8 loops de cinta que fueron pasados por 8 magnetofonos y fundidos en uno y otro en sentido a voluntad. Sí, puramente experimental, diría yo, que era como diciendo, ¿y qué va a salir esto? Y mira, hay que ver, vamos a explorar la música electroacústica, ¿no? Como corriente de pensamiento estaba Pierre Schaeffer, estaban dando mucho que hablar con la idea de analizar la música concreta, que era la posibilidad de grabar cualquier sonido y después manipularlo, o sea, alterar, modificar, mutar y llegar a nuevos estilos. Esto pensemos que también nos va a traer la idea de que hay las películas de ciencia ficción van a necesitar mucho de estos trabajos, porque cuando necesitas hacer la recreación del sonido de una nave espacial, el sonido de un extraterrestre o de un alien, vas a necesitar efectos especiales. Y justamente estas nuevas tendencias van a darle la posibilidad a dar esto, el viaje a la Luna, el 69, y como es la Odisea 2000 en el espacio, la Odisea en 2001, Stanley Kubrick. Sí. Stanley Kubrick va a utilizar muchos efectos especiales utilizados desde la electroacústica para llegar por lo menos a sonidos que... ¿Cómo suena todo esto? Y no sé, ¿cómo suena una nave espacial? ¿Cómo suena una nave espacial? Bueno, efectivamente, por eso va a ser muy importante Tomorrow Never Knows, por el salto evolutivo a nivel efectos sonoros. De hecho, hay casi un especial de todo ese disco por estas cuestiones de experimentación que habían hecho los Beatles para probar justamente sonidos lupeados y grabados y totalmente experimentales. ¿Qué es lo que querés que suenen? O sea, parecía que suenan como pájaros de fondo, una guitarra al revés. Y bueno, está todo mezclado en esta unidad de tema. Lo interesante es que de acá dejan de tocar, es como que se toman un tiempo, ¿no? Para antes de entrar al siguiente disco. Creo que venía esa parte, es como que ellos dejan. Sí. Sí, es que Lennon se va a grabar una película a Almería, España, la película How I Won the World. Se corta un poco el pelo y como que cada uno va por su lado porque es cuando deciden dejar de tocar en vivo. Entonces es como que todo el mundo dice, bueno, dejaron de tocar en vivo, no se están juntando, estos pibes se separaron, se acabaron. Entonces vos ves incluso los videos de periodistas corriéndolos a ellos por la calle, no al sentido de Hard Day's Night, sino más como buscando el paparazzi, la primicia. Bueno, che, ¿qué están haciendo? No, si estamos juntos, somos amigos, está todo bien. Y es todo lo que dicen como creando este misterio y de repente los empiezan a ver con los bigotes, ¿no? Que sabemos que los bigotes pueden ser por dos motivos. Chan. El primer motivo es porque ahora somos grandes y el otro motivo, bueno, es por el que venimos hablando siempre. Yo quería otra cosita acá, nombrar sobre el título, Tomorrow Never Knows. Y en esto por ahí me puede ayudar Belén bien con esta cuestión, ya que en realidad Tomorrow Never Knows es un sinsentido, porque Tomorrow can't know anything, ¿no? El mañana no puede saber nada. Son juegos de palabras que están haciendo todo el tiempo con cosas que no se podrían decir fluidamente en inglés, y dicen que mucho tienen que ver con la falta de escolarización de Ringo. Sí. Realmente. Sí, Ringo ya lo demuestra en varias ocasiones, en otras canciones ya lo viene demostrando esta falta de escolarización que tiene, y en las letras también. Ellos empiezan utilizan, por ejemplo, así, lo hago cortito y breve, el she don't. She do me. Do me, claro, cuando sabemos, o sea, que gramaticalmente no es correcto, ¿sí? Pero ellos se toman estas licencias y también un poco cambian el idioma, ¿eh?
es interesante también analizar cómo va evolucionando el inglés a partir de estas cuestiones que los Beatles también hacen en sus canciones. Juan Pablo, yo ahí leí cuando hablaba de Tomorrow Never Knows que el título de la canción la sacó, dijo John Lennon, el título lo saqué de una incongruencia de Ringo. Sí, claro, totalmente. lo mencionó, sí. Sí, claro. O, bueno, y si quieren poner en la conspiración, hablaba de mañana nunca se sabe, por la idea de que con este nuevo Paul Mañana no sabemos qué puede pasar. no sabremos. Pero siempre es para mañana porque es algo que está cambiando, que se está modificando. Y es como este conclusión del cierre que ellos dejan de tocar para que se empiece a practicar, ¿no? Esto estamos pensando un poco en la idea del misterio. Y siempre lo traemos a colación en el paralelo para entender que se están dando sincronizadamente, como digo, estas cosas son muy extrañas, porque vos decís, pará, pero cierra bastante bien, ¿no? Porque si ellos dejaron de tocar mientras estaban preparando al nuevo Paul para que logre imitarlo lo mejor Justamente posible. es como dijeron, chicos, nos separamos un ratito, nos volvemos a juntar, ya el Paul va a estar listo por el MI6 y listo, y volvemos. Raro. Lo tenemos en el horno. Claro. Falta el top. Falta el top, vamos el con top, el top. y antes decir que del trabajo de Revolver salieron 2 singles, Penny Lane y Strawberry Fields. Bueno, después lo vamos a Muy charlar bien. de esos temas, pues aparecen en el Magical Music. Merecen un tratamiento solo para esos Sí. dos Sí, temas. los dos porque temas, son sí, dos por temazos. supuesto. Temazos bestiales de temas. Bueno, vamos al top. Cada uno Vamos. que empiece el que quiera. Y leemos lo de los comentarios también, pero si están por ahí los... ¿Quién está experimentando con Ahí los está. ruidos? Escucho, Bueno, yo arranco. Digo mi top. Por favor. En el puesto número 3, yo voy a poner a Tomorrow Never Knows. Puesto número 2, And Your Bird Can Sing. Y puesto número 1, She Said. Y con esto me declaro más Lennon fan que nunca. Bueno, Un leónico, muy bien. Juan Pablo, Muy Lennon. Bueno, yo voy a poner el número 3, I'm Only Sleeping. Una genialidad de Lennon. En el segundo lugar voy a poner Got to Get You Into My Life, porque algo voy a tener que levantar también en todo esto. Y sin duda alguna el mejor tema del disco es And Your Bird Can Sing, porque todos saben que me gustan esas canciones que siento que Lennon y McCartney están cantando mirándose a los ojos. Mariano. ¿Estás por ahí, Mariano? Bueno, yo pongo, yo pongo en el tercer lugar, pongo a Here, There and Everywhere. En el segundo a Dr. Robert y en el primero para mí, For No One. Qué variado que está hoy el top, ¿eh? O sea, Sí. está variadísimo. Maxi, Bueno, Maxi. yo te voy a elegir como tercero. Quiero, a ver, dame, como te voy a elegir. I Only Sleeping. La segunda, She Said. Y pongo al principio también For No One, porque es como digo, es una cuestión personal, eso porque lo tocaba muchas veces. yo voy a ir por... mi tercer puesto va a ser I'm Only Sleeping. Bestialidad de tema. Segundo tema... acá se me complica mucho, pero voy a dejar And Your Bird Can Sing acá y voy a poner, así no repito lo de Juan, y en la primera parte She Said, que no tiene nada que ver, digamos, lo evolucionado que esté ese tema con lo que estás tocando. Y cierro con mi top. En el primer puesto, She Said, And Your Bird Can Sing, el número 2. Y el tercero voy a elegir a McCartney. Here, There and Everywhere. Está bien, me gusta ese top. Es verdad, era muy difícil separar Muy acá los Víctor, temas, la está verdad que era difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está, un poquito sonando. I Want to Tell You, me parece que Harrison podía estar, sin problemas también, pero bueno, vamos a ver después para eso. No sé si alguien escribió, Belu, también un top por ahí online, si alguien comentó. Creo que Santi había escrito, también está 19A, también escribió. Sí, escribieron. Yo tuve un problema técnico, tuve que cambiar de dispositivo, entonces no lo estoy. Yo te lo viendo leo, mira, ahora, dice, pero- Emilia Ruiz escribió, primero, For No One, segundo, She Said, y el tercero es Here, There and Everywhere. Y después tenemos 19A que nos escribe, tercer puesto, Eleanor Rigby, 2, Aquí, Allá y en Todas Partes, y el tercero, Para Nadie. Ahí tenemos ese top. Y después tenemos, a ver si está el Santi que nos puso por acá. ¿Nos completó el tema, Santi? ¿Nos puso el top? No lo vi, yo. pero Acá está, a ver si lo estoy leyendo bien. No lo estaría encontrando. A ver, Santi. No, me parece que hace alusiones a los temas mientras no, íbamos me hablando. comentó los temas, pero no algunos puso su que otro top. dato. No puso su top. Ahí, Así pero que bueno. Está. Vamos. Bueno, sí. Ya estamos. Ya estamos, y vamos a ir estamos en cerrando el ahora ¿quieren sí. Sí. Vamos saludando Vamos. uno por uno. Sí.
Nos reencontramos el Perfecto. próximo domingo acá en Frecuencia Beatle, en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo. Gracias, Bruno. Gracias, Maxi. Un gusto. Gracias, Mariano. Gracias, Belén. Gracias. Y uno de los integrantes de Frecuencia Beatle mañana cumpleaños, que es Juan Pablo Todaro, así que Eso. te deseamos Muy lo mejor bien. en esta vuelta al sol, ¿sí, Juan Pablo? Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un libriano Y como siempre un Lennon. gusto. Exacto. Siempre